Por primera vez después de 18 largos años, la obra creada por el maestro Akira Toriyama finalmente vería su anticipado regreso a la televisión tras el rotundo éxito que fueron las películas de la Batalla de los Dioses, y la resurrección de Freezer. Marcando así lo que se creía era el regreso definitivo de la franquicia. Dragon Ball Super. Aunque en un inicio la serie solo haya mostrado la adaptación de las dos previas cintas teatrales, eso no detuvo el entusiasmo y emoción de los fanáticos por ver qué nuevas historias y aventuras tendría preparadas el maestro Toriyama. ¿Finalmente se explorarían los otros universos? ¿O acaso la serie tomaría un rumbo completamente diferente? Después de ser introducidos a los dioses de la destrucción, y de presenciar la resurrección del emperador del mal, había llegado la hora de explorar un universo nuevo. Bueno, más o menos XD. ¿Qué onda, gente? Al fin ha regresado su autista preferido con un nuevo video. En esta ocasión, como ya es costumbre, daremos un vistazo a la mayoría de rumores, teorías, especulaciones, y fumadas creadas por los fans referentes a la saga del torneo del universo 6, también conocida como la saga de Champa, o el arco del universo 6 contra el universo 7. Cuando se estrenaba Dragon Ball Super allá por el 2015, en un inicio decidí no comenzar a ver la serie, debido a que me parecía flojo el que iniciara adaptando las últimas dos películas antes de poder llegar a un nuevo arco argumental. Y no fue sino hasta la finalización del arco de Champa que finalmente vi la serie en su totalidad hasta ese momento. Por lo que en mi caso, no experimenté de primera mano el surgimiento de varios de estos rumores y especulaciones por parte de los fanáticos. Pero por lo que pude encontrar en esta investigación, hasta ahora me parece la era más autista y conspiranoica de la comunidad, sin contar la era de AF, que estoy seguro va a parecer leve comparándola con el resto de teorías que surgirían más adelante. Cof cof. Rebelión de Los Ángeles, cof cof. Pero bueno, ya me estoy adelantando mucho. Mejor díganme, ¿se acuerdan de los rumores sobre el torneo del universo 6? Era el año 2015. El episodio 7 era la película más esperada del año, todos los morros meados andaban usando el filtro de perrito, el bereber tu morro Cruyff ya no daba risa, Marty y el Doc finalmente llegaban al futuro, y se había estrenado la cinta de la resurrección de Freezer dentro de los cines del país nipón, siendo esta un tremendo éxito. Como había mencionado en ese video, poco después del estreno de la película, el 28 de abril de 2015, se anunciaba oficialmente el regreso de Dragon Ball a la televisión con una nueva serie animada desde 1996, que serviría como continuación directa de la obra del maestro Toriyama. Dragon Ball Super, destinada a empezar su emisión en las cadenas de televisión japonesas el 5 de julio de ese mismo año. Y poco tiempo después, el 19 de mayo, se reveló por medio de la edición de julio de la revista V-Jump, que la serie también contaría con un manga publicado en simultáneo, ilustrado por Toyotaro bajo supervisión directa de Toriyama. Para este punto, aún era incierto cuál sería la trama que se vería en Super, o si tomaría lugar después de lo visto en las dos películas anteriores. Si quieren saber más sobre los rumores que sonaban sobre la posible trama de la serie, les recomiendo ver el video que realicé sobre Fukatsu no F, donde hablo más a detalle al respecto. Una de las primeras grandes revelaciones sobre la serie, vendría el 14 de junio, día en el que se actualizó la página web oficial de la serie, dando a los fanáticos el primer vistazo a los personajes de Champa y Vados, quienes para este punto no se habían revelado sus verdaderos nombres, aunque era intuido por todos que estos personajes se tratarían de un nuevo dios destructor, y su respectiva asistente y maestra de artes marciales. Unos días después, el 19 de junio, en la edición de agosto de la V-Jump, misma en la que saldría oficialmente el primer capítulo del manga, se revelaría el nombre de Champa, derivado de la palabra Champain. Sin embargo, el nombre de su asistente aún permanecería siendo un misterio por unos meses más. El 26 de junio, la página oficial de la serie de Fuji Televisión lanzaría una versión extendida del teaser mostrado al final del episodio 157 de Dragon Ball Kai el 13 de junio. En este, se mostraría un pequeño vistazo a Champa y Vados hablando junto con Bills y Whis. El 1 de julio, saldría el segundo capítulo del manga de Super, el cual marcaría la primera aparición de Champa y Vados en el manga, durante la pelea de Goku y Bills en el planeta de Kaiosama.
Ese mismo día, se llevó a cabo el evento de anuncio de finalización de Dragon Ball Super, un evento celebrando la finalización de producción del primer capítulo del anime, presentado en directo por la plataforma de Yahoo, Gyao, sitio popular para realizar emisiones en directo en Japón. Durante la transmisión del evento, se presentó un mensaje del mismo maestro Toriyama, el cual revelaba los primeros detalles de lo que sería la gran próxima historia para la serie. Dragon Ball Super es una continuación de la saga de Majin Buu, que cuenta con las secuelas de aquella batalla, y continúa con el arco de la batalla de los dioses donde aparece el dios de la destrucción Bills, y el arco de Fukkatsu no F donde Freezer regresa a la vida. He escrito una extraña nueva historia donde finalmente abandonan este universo. Ellos pelean contra sus vecinos del universo 6. Me van a gritar si doy demasiados spoilers, así que mantendré el resto como un secreto, pero ellos persiguen las gigantescas superesferas del dragón. Creo que las cosas se desarrollarán de una forma brillante y simple que será realmente divertida y emocionante. Al tratarse de otro universo, varios nuevos personajes harán su aparición. Haré todo lo posible por dibujar la cantidad de diseños de personajes necesarios, así que estoy emocionado por esto también. En este comunicado, el maestro nos revelaba la existencia de las nuevas superesferas del dragón, y que este nuevo arco argumental exploraría de alguna manera un nuevo universo por primera vez desde la revelación de estos al final de la batalla de los dioses. Después de este anuncio, rápidamente empezó a esparcirse un interesante rumor sobre las nuevas superesferas del dragón. Pues verán, cuando se reveló la carátula del primer capítulo del manga, en esta se podía observar lo que pareciera ser una esfera compuesta de 9 estrellas en vez de las 7 habituales de toda la vida. A pesar de que hoy en día sepamos que eso se trató de un extraño error de ilustración, en ese momento se especulaba que aquella esfera de 9 estrellas, era perteneciente a las superesferas del dragón. Ellos vienen del sexto universo, donde se dará la aventura que todos esperamos, y que hay de la esfera de 9 estrellas, seguramente serán del sexto universo, por ahora no sabemos nada relacionado con las esferas del dragón. Al parecer las esferas que vimos en la portada del manga Dragon Ball Super se llamarán Super Dragon Ball. Estas esferas mágicas y nuevas serán del sexto planeta que parece habitar la champa. También el 2 de julio, el usuario CDZDBZ Goku, compartiría en su cuenta de DeviantArt Stefan Art de Champa y Vados, basado en la breve escena de estos presente en el teaser extendido de la serie. El 3 de julio, saldría a la venta en Japón el Dragon Ball Super Start Guide, una guía de la serie la cual incluía vistazos al detrás de cámaras de la misma, diseño y bocetos de personajes, y la producción de la serie. En este, también se incluía una entrevista al productor de la serie, Atsushi Kido. ¿Será Goku más fuerte con Super Saiyajin Dios Super Saiyajin? Esa es una de las principales razones para ver Dragon Ball Super. Personalmente, me gustaría verlo volverse más fuerte. ¿Veremos un nuevo Shenron? Lo sabrán cuando se reúnan las superesferas del dragón. ¿Veremos viejos enemigos que Goku derrotó en el pasado? ¿Quién sabe? A algunos les podría gustar volver. ¿Goku y sus amigos tendrán un nuevo oponente? Sí, y no solo habrá uno. ¿Qué tan fuerte será el nuevo enemigo? Su fuerza será comparable a la de Goku. En esta no se revela mucha nueva información, pues las respuestas del mismo son bastante breves. La razón por la que hablo de esta entrevista, es debido a que en algún punto, se empezó a decir que el mismo Atsushi Kido había dicho en esta entrevista que aparecerá un nuevo enemigo que hará temblar a los 12 universos. Una frase que jamás es mencionada en esta entrevista, o en alguna otra dada por él mismo hablando sobre la serie, pero que siempre se le atribuía a este productor en específico. Desafortunadamente no pude encontrar de dónde salió específicamente esta frase, pero especulo que debió haber salido de alguna traducción errónea de la entrevista, o que simplemente alguien se habrá inventado esta respuesta. Como dije, no pude encontrar alguna instancia en la que esta frase haya sido dicha por Kido, o alguna otra persona asociada con la serie, pero si alguno de ustedes tiene más información al respecto, siéntanse libres en dejármelo saber. También tras la salida de esta guía, se tomaban imágenes y capturas presentes en la misma sacadas de contexto, y haciéndolas pasar como filtraciones de cosas que veríamos en la serie de Super, como la supuesta aparición de Bellito, o el diseño filtrado del nuevo dragón de las Super Dragon Balls. El 5 de julio, se estrenaría el primer capítulo de Dragon Ball Super, el Premio de la Paz, quien recibirá los 100 millones de zenis, que daría inicio a la adaptación para el anime de la Batalla de los Dioses.
Las especulaciones de que se podría esperar del anticipado Universo 6 tampoco se hicieron esperar, con varios fanáticos teorizando que en este, y en el resto de universos aún por conocer, se encontrarían versiones alternativas de los Guerreros Z, y otros personajes vistos a lo largo de la historia de la franquicia. Pues gran parte y mayoría de los fanáticos pensaban que los distintos universos en Super seguirían la misma lógica presente en el fan manga creado por Sarahiro y Gogeta Jr., Dragon Ball Multiverse. Quiere decir que el universo 6, o 9, o 2 por decir algo, puede existir un ser homólogo a cada ser que existe en el séptimo universo. O sea, podría existir un Freezer, un Cell, un Vegeta, un Gohan, un Goku. O algo más interesante, un Bardock. Y así, tal vez Goku pueda conocer a su padre. Nunca se nos vino a la mente que Bardock pudiera transformarse en Super Saiyajin 3, pero en este caso un Bardock de otro universo porque el que conocemos todos, que fue derrotado por Freezer, sería enviado al pasado para derrotar a Ciel y asimismo transformarse en Super Saiyajin fase 1. Pero ¿por qué se le está dando tanta prioridad a Evil Bardock y no al Bardock que todos conocemos? Pues Evil Bardock pertenece a otro universo. ¿Y cómo sé esto? Nada más y nada menos que por esta imagen. Observen bien, es un portal muy parecido al que sale en el opening de la serie, donde se le ve a Goku y Vegeta cruzar. No sé si Evil Bardock se encuentre en el sexto universo, pero seguramente estará por ahí. Si no es en el sexto universo, seguramente será en otro. Hace un tiempo surgieron varios debates y teorías sobre si la raza Saiyajin podría aparecer nuevamente en la serie. Lo primero que todos tomaron como referencia para esto fue el tema de los multiversos, pues, como ya es sabido, existen 12 universos y lo más posible es que miles de enemigos provenientes de otros universos aparezcan, ya sean amigos o enemigos. La manera en que se relacionó el tema de los multiversos con la aparición de algunos Saiyajins fue que personajes pertenecientes a dicha raza podrían encontrarse en alguno de estos universos y en medio de la historia se encontrarían con Goku y o Vegeta. Algunos ejemplos sobre estos personajes podrían ser Bardock, Hine, Broly. En cuanto a los otros Saiyajins que podrían aparecer, serían los clásicos ya conocidos como Raditz, Nappa, incluso Trunks, en el cual, cada uno de los universos muestra una historia y personajes alternos a los de la obra original, como un Kakaroto que jamás se golpeó la cabeza, un Bellito que jamás llegó a separarse, un Cell que logró exterminar a los Guerreros Z, entre muchos otros. Como resultado, se especulaba que a través del universo 6, podríamos ver el regreso de personajes como Bardock o Broly, al menos desde el 14 de julio. Aunque esta especulación tomaría mucha más fuerza una vez que empezara la saga formalmente a finales del año. En cuanto a la misteriosa asistente de Champa, como todavía no se había revelado su nombre oficialmente, desde al menos el 17 de julio los fanáticos empezaron a referirse a ella como Vain, manteniendo el juego de palabras que le había otorgado Toriyama a los dioses destructores y sus asistentes, basados en bebidas alcohólicas. Al estar Champa y Vados presentes en las imágenes promocionales de la serie, así como ser mostrados en aquel teaser extendido, junto con su aparición en el segundo capítulo del manga, se creía que estos aparecerían al finalizar el arco de la batalla de los dioses en el anime. Bills arroja la gran esfera de poder para que Goku luego de recibirla la absorba. El dios de la destrucción queda perplejo y le pregunta qué hizo. Goku responde a eso que no lo sabe. Entonces es cuando, sin que ellos se den cuenta, el dios llamado Champa los está observando desde el espacio. Champa se da cuenta de la gran batalla que dio Goku y del poder de Bills. Es entonces que Champa lo sigue en busca de ayuda. Ahora todos nos preguntamos, ¿por qué Champa sigue a Bills? ¿Para qué los necesita? ¿Será que hay problemas en el universo 6? Como ya sabemos al final de la película, Whis aparece noqueando a Bills y diciéndole que duerma unos cuantos años más. Al parecer esta escena no será considerada dentro de la serie animada que actualmente vemos, ya que al parecer la escena será reemplazada por la llegada de Champa al planeta de Bills. Al parecer Bills y Champa junto con sus acompañantes viajan al universo 6, entonces es cuando Bills se da cuenta de lo que está pasando. Al parecer un enemigo maligno que tiene más poder que el de un dios, está aterrorizando el universo. Bills le dice a Champa que él no es capaz de derrotar a tal adversario, ni siquiera juntos podrían derrotarlo. Champa le dice que si no lo ayuda, el demonio al terminar con el universo 6 puede que venga al universo 7 y luego de acabar con el dios de la destrucción de ese universo destruirá a los demás universos. Entonces es cuando Bills le dice a Champa que aún hay una probabilidad de que puedan derrotar a tal demonio, pero solo lo pueden hacer con la ayuda de los Saiyajin, y que no solo hay sobrevivientes, sino que también hay un dios Super Saiyajin llamado Goku, y que tal vez con su ayuda puedan derrotar a tal demonio. Goku se emociona, pero es entonces cuando Bills, el dios de la destrucción, le dice a Goku que los ayude pero con una condición. Goku deberá entrenar pero no lo hará solo, debe hacerlo con Vegeta, ellos deben entrenar por lo menos un año antes de enfrentar a ese demonio del universo 6. Esto también porque el 18 de julio, saldría una cinemática para el olvidado juego de Dragon Ball Z Cardass, en el cual se muestra a Champa observando el enfrentamiento de Goku y Bills a la distancia. Una versión ligeramente diferente sobre esta teoría, decía que al aparecer Champa, este sería un ser malvado a diferencia de Bills, y que su objetivo sería gobernar los 12 universos. En la imagen oficial podemos ver que este dios tiene su dedo encima de la tierra, entonces podría tratarse de un nuevo villano y una pelea entre dioses. Su gran parecido me hace pensar que viene de la misma familia que Bills y no necesariamente los 12 dioses tienen que ser parecidos y podría ser que su objetivo sea quitarle el puesto de dios de la destrucción a Bills y ser el dios del séptimo universo. En ambas versiones de la teoría, se decía que Champa era la razón por la cual Goku y Vegeta se convirtieron en alumnos de Whis, para eventualmente ir para el sexto universo y lidiar sea con Champa, o con esta supuesta nueva amenaza. El 9 de agosto, saldría el ahora ya infame capítulo número 5 de Super, con una notoria baja calidad, que hoy en día sabemos es debido a que el episodio emitido literalmente se encontraba incompleto. Tras la aberración que fue el episodio 5, sonaba por las redes el rumor de que Super terminaría siendo cancelado y sacado del aire, debido a las altas críticas que recibió dicho capítulo.
Aunque fue gracias a este que la comunidad fue bendecida con la imagen de Cocoon Super. Imagen de la cual, surgió este fanart del usuario Alberto Cubatas, compartida el 11 de agosto. A pesar de que el anime estuviera mostrando nuevamente la historia de la batalla de los dioses, al ser una adaptación con ligeros cambios comparados a lo visto en la cinta, los fans llegaron a especular sobre qué clase de contenido podría ser agregado o cambiado para esta versión de la historia. El 16 de agosto, al finalizar el capítulo 6 de Super, se mostró un avance del capítulo número 7, el cual adaptaría la escena en la que Vegeta arremete contra Bills tras tocar a su preciada Bulma. Y como pasó antes del estreno de la cinta original, los fanáticos nuevamente empezaron a decir que ahora sí, de veritas, Vegeta se transformaría finalmente en Super Saiyajin 3. No sé si vieron los adelantos del capítulo 7, donde Vegeta se enoja mucho ya que Bills molestó a Bulma. Personalmente este sería el mejor momento para que Vegeta se enfade y se convierta en el Super Saiyajin 3, sería el momento exacto. ¿Será que por fin Vegeta se transformará en Super Saiyajin 3, o solo se refiere a la ira que tiene Vegeta cuando golpearon a su querida Bulma? La nota dice lo siguiente: Vegeta se va a transformar en el episodio 07 de Dragon Ball Super. ¿Acaso por fin nos dejarán ver a Vegeta en Super Saiyajin 3? Recuerden que la historia cambia bastante mostrando más detalles en la serie que en la película. ¿Será posible que Vegeta alcance el Super Saiyajin 3? Recordemos que próximamente veremos el capítulo donde Vegeta se enfurece sorprendentemente, por ejemplo cuando Bills golpea a Bulma. Quizás ante estos sucesos y la presión de no querer hacer enfadar a Bills, Vegeta podría estallar y despertando así la fase 3 del Super Saiyajin. La base de este rumor, era que en el adelanto aparece una toma de Vegeta por detrás. Y ya. Esa era toda la pinche justificación de que ahora sí alcanzaría la fase 3. Añadiendo leña a este rumor reciclado, al menos desde el 18 de agosto, el usuario Menkion, ahora conocido como Rafael Kion, subió esta ilustración de Vegeta en la fase 3 peleando contra Bills. El 20 de agosto, sale el tercer capítulo del manga, en el que nuevamente hay una breve aparición de Vados y Champa, pero ahora en la aparente búsqueda de las superesferas del dragón. El 22 de agosto, saldría el calendario oficial de Super para el 2016, en el cual, los fanáticos aseguraban que nuevamente se podría apreciar a una esfera de 9 estrellas en la portada, aparentemente confirmando el rumor de que se trataría de una de las nuevas superesferas del dragón. A través de la venta de este calendario oficial de Dragon Ball Super para 2016, ha habido una imagen que ha causado el revuelo en las redes. La estamos viendo en la portada, se puede ver a Goku y Vegeta convertidos en Super Saiyajin Dios Super Saiya, quienes comparten portada junto a Champa y Whis Mujer. Vemos también una esfera con 9 estrellas, si nos fijamos bien en la imagen, aquí la tenemos, ¿vale, chicos y chicas? 9 estrellas, ni más ni menos. A través de la venta oficial de Dragon Ball, del calendario oficial de Dragon Ball Super para 2016, hay una imagen que ha causado mucho revuelo en las redes sociales. Y es que en la portada se puede ver a Goku y Vegeta convertidos en Super Saiyan Dios Super Saiya, quienes comparten portada junto a Champa y Whis Mujer, ya que todavía no se conoce su nombre, una esfera de dragón con 9 estrellas. Ya sabéis que las normales van del 1 al 7. No es un error de diseño, sino que todo esto ha sido pensado por Akira Toriyama. En realidad, esta se trataba de la esfera de 7 estrellas, pero debido a los reflejos, ángulo, e iluminación de la imagen compartida, pareciera como que esta nuevamente tuviera 9 estrellas dentro de sí. El 28 de agosto, el usuario de Castri en DeviantArt compartiría esta ilustración de Goku y Bardock en Super Saiyajin Dios Super Saiyajin. El 16 de septiembre, Salva Makoto nos compartiría este fanart de Super, con un estilo que se asemeja al usado en los inicios de la serie. El 19 de septiembre, sale el capítulo 4 del manga, en el que nuevamente aparecen Champa y Vados, ahora pasando cerca de la nave del ejército de Freezer liderado por el Muppet Azul Sorbet. Fue debido a esta pequeña interacción, que se popularizó en cierta manera la teoría de que Champa sería el encargado de entrenar a Freezer, y ayudarlo a conseguir la forma Golden para llevar a cabo su venganza contra los Saiyajin. ¿Freezer será entrenado por Champa? Esa es la pregunta que nos hacemos todos hoy, pero se sabrá dentro de muy poco. Todos sabemos que en la película El peor deseo pues Freezer dijo que entrenaría, ya que son muchas las webs de fans de la serie que se han animado a apuntar que va a ser el mismísimo Champa el encargado de entrenar a Freezer para que, tras su resurrección, alcance este nuevo estado. Puede que el anime de Dragon Ball Super amplíe la información a este respecto. Todo indica que Champa, por algún motivo que desconocemos, va a ser el que ayude a Freezer a alcanzar este estado dorado. También esta teoría se volvió más popular gracias a la publicación de este arte promocional de Super, el cual incluye elementos de las 3 primeras sagas de la serie. Esta teoría ya sonaba al menos desde el 1 de julio, pero fue aquí que se volvió más popular. Al menos desde el 25 de septiembre, se decía que en realidad existían un total de 12 superesferas del dragón, y cada una se encontraba en un universo distinto. Esto nos da indicio de que solo existe una de estas superesferas de dragón en cada universo. ¿Por qué solo una por cada universo? Si hacemos un recuento de las apariciones de Champa en el manga, Champa hace su primera aparición en el segundo tomo del manga, llegando así al universo 7, con el objetivo aparentemente de no ser detectado por Bills. Para el tomo del manga número 3, la ayudante de Champa menciona: bueno, vamos por la siguiente orbe de los deseos. Hasta este punto planteamos dos posibilidades. 1.
están todas las superesferas del dragón en el universo 7, y 2, existe una superesfera del dragón para cada universo. Por tanto, deducimos que llegó al universo 7 con un solo fin, que es el de hallar una superesfera del dragón, lo que nos lleva a pensar que existe una superesfera del dragón para cada universo. Teoría que, a decir verdad, hubiera sido interesante poder ver en la serie, siendo una excusa perfecta para explorar los 12 universos adecuadamente, similarmente a como se dio la búsqueda por las esferas en Dragon Ball Daima. El 29 de septiembre, Salva Makoto vuelve con otra gran ilustración de Super. El 5 de octubre, en la edición número 45 de la Weekly Shonen Jump, se revelaba que el manga se saltaría por completo la adaptación de Fukatsu no F, y que a partir del capítulo 5 empezaría a abarcar el nuevo arco del dios de la destrucción Champa. En su momento, esto tenía algo de sentido, pues a principios y mediados de ese año se había lanzado el manga promocional de 3 capítulos adaptando parte de la película. Sin embargo, esto resultó en que ahora el manga se sienta incompleto si se quiere leer en su totalidad. Lo mismo terminaría pasando 3 años después con el estreno de la película de Broly, dejando un hueco notorio que interrumpe la fluidez de la historia al intentar leer el manga por primera vez. Después de este anuncio, surgió un pequeño rumor basado en la ilustración promocional que lo acompañaba. Vegeta villano en la saga de Champa. Muchos comentarios se están planteando por esta imagen, ya que vemos a Vegeta en el otro lado con Champa y su asistente, y al otro lado a Goku, Bills y Whis. Bueno, como recordamos que Whis entrenó a Goku, podríamos esperar que el asistente de Champa los entrene también a Goku y Vegeta, pero más a Vegeta, pues por otro lado, también podría ser que Vegeta se enfrente a este dios de la destrucción que es Champa. ¿Por qué? Pues porque en el lado que vemos a Goku se encuentra Bills y ambos lucharon. Pues se podría sospechar que Vegeta y Champa podrían ser los próximos que nos brinden una batalla a nivel universal, o sería en el nivel del 6º universo. O también podríamos ver la batalla de Goku contra Vegeta, podríamos ver este enfrentamiento entre ambos guerreros, Dios Super Saiyajin, Super Saiyajin. Se decía que, como Vegeta y Champa se encuentran del mismo lado de la imagen, entonces eso significaba que Vegeta se volvería el nuevo aprendiz de Champa, o que este se terminaría enfrentando a Champa de la misma forma en que Goku se enfrentó a Bills con anterioridad. El 11 de octubre, Salva Makoto vuelve a deleitarnos con otra gran ilustración de la primera saga de Super. Desde el 17 de octubre, ya se había filtrado el capítulo 5 del manga, que daba inicio oficial a la nueva saga. En este, el Super Saiyajin Dios Super Saiyajin fue oficialmente renombrado al Super Saiyajin Blue, durando ese nombre solamente 7 meses XD. Finalmente se revelaba el nombre de Vados, el hecho que Bills y Champa eran hermanos gemelos, que cada universo cuenta con un universo gemelo, y que al ser el universo gemelo del nuestro, el universo 6 también contaba con un planeta Tierra, pero este había sido devastado por un conflicto entre los humanos. También, se revelaba la trama verdadera de la saga, siendo esta un torneo entre universos, ambos siendo representados por 5 guerreros diferentes. El autismo de los fanáticos no se hizo esperar, especulando inmediatamente qué personajes conformarían al equipo de Champa. Pues hay que recordar que la comunidad creía que los universos alternos funcionaban como si fueran líneas de tiempo diferentes, y que veríamos el regreso de personajes y enemigos vistos previamente. Siendo una de las primeras teorías, la que decía que Kakaroto había sido el responsable de erradicar la Tierra de ese universo, al cumplir con su misión Saiyajin por no golpearse la cabeza. Eso significa que en el torneo de Dragon Ball Super Goku y sus amigos se enfrentarían a seres que son físicamente idénticos a ellos, pero que por dentro son todo lo contrario. Podría ser que en el otro universo exista un Goku malo que conquista planetas con los Saiyajin. Vados, explica que tanto el universo 6 como el 7 son gemelos, pero que el planeta Tierra en el universo de Champa no existe y que no hay ni siquiera signo vital humano. Y la gran pregunta entonces que todos nos hacemos: ¿cuál fue el motivo de la destrucción de ese planeta si bien son gemelos los universos? ¿Y quién lo habrá destruido? Suponiendo que el planeta Vegeta fue destruido, pero que Goku fue enviado al planeta Tierra. Pero este nunca cambió su personalidad y a diferencia de la historia como la conocemos, este terminó destruyendo a todo el planeta. Es decir, que podría en ese universo haber un Goku malvado que se une con Vegeta, Raditz y Nappa, los cuales hasta la fecha siguen vivos en otro planeta y con un nivel de fuerza y poder impresionante. Y lo que más espera, un combate entre el Goku del universo 7 contra el Goku del universo 6. Los elegidos por parte del universo 6 serían, mucha atención a este dato. Por un lado tendríamos a Goku, Vegeta, Gohan, Goten y Trunks. Además, mientras que sus rivales iban a ser versiones paralelas de ellos, lo cual por ejemplo tendría como conclusión la existencia de un Goku malvado que rivalizaría con el poder del protagonista, algo la verdad que sorprendería bastante y pondría el argumento de Dragon Ball Super más que interesante. Ignorando completamente que esa versión del origen de Goku ya había sido reescrita desde 2014 por el mismo Toriyama con la salida de Dragon Ball Minus. Primero que Kakaroto regresaba como villano de la película, y ahora diciendo que regresaría en otro universo. Los fans en esos años realmente estaban obsesionados con este cabrón. Junto a esta teoría, se decía que en este universo, el planeta Vegeta no habría sido destruido, y que gracias a ello veríamos el regreso de personajes como Bardock y el Rey Vegeta en el torneo.
Ante esta premisa, yo diría que el equipo de Bills estaría conformado por Goku y Vegeta, los dioses Super Saiyajin, la fusión de Goten y Trunks, Goten, quien al fin y al cabo es solo una persona, Majin Buu, cuyos poderes son capaces de destruir el universo entero, y el favorito de muchos, Gohan, quien a pesar de no entrenar, él guarda un poder oculto capaz de superar a cualquier adversario e incluso podría alcanzar la fase Dios de Super Saiyajin. Es aquí donde la cosa se pone interesante. Podría decir que el tercer competidor de Champa sería Trunks del futuro. Y bueno, con la Tierra devastada, las miradas se centran en el planeta Vegeta del universo 6, donde tendríamos a nuestro segundo competidor, a nada más y nada menos que al gemelo de Bardock, el padre de Goku, quien en muchas ovas, videojuegos, cartas y revistas ha aparecido como legendario Super Saiyajin. Y prácticamente nos dicen a gritos que Bardock aparecerá en Dragon Ball Super. Esto sin duda sería un combate épico de padre e hijo, que muchos fans anhelan ver. Otras teorías sobre lo que realmente pasó en la Tierra del universo 6, eran que ese universo era un futuro de Trunks donde Cell, o los androides arrasaron con la vida humana. O que era un universo donde los villanos vistos a lo largo de la serie habían ganado en vez de nuestros héroes. Según yo lo veo, el universo de Champa es más oscuro que el universo 7. Es cierto, yo sé que son universos gemelos, sé que deberían ser muy similares. Sin embargo, yo pienso que en el universo de Champa, los villanos han sido quienes han triunfado en la mayoría de los enfrentamientos que han tenido con los héroes del mismo. Entre otras cosas, pienso que los Saiyajin todavía dominan el planeta Vegeta. El 30 de octubre, para celebrar el estreno de la resurrección de Freezer en España, el portal Ramen para Dos le haría una entrevista a Tadayoshi Yamamuro y Norihiro Ayashida en el Salón del Manga en Barcelona, donde aparentemente se daba un anuncio impresionante. Antiguamente las películas de Dragon Ball eran historias ajenas a la historia del manga y del anime. Ahora con Dragon Ball Super parece que tenemos dos versiones de una misma historia, se repiten personajes. Vuelve a salir el entrenamiento de Goku y Vegeta con Bills. ¿Será esta la nueva tendencia en Dragon Ball? Las películas y la serie sean dos formas de contar una misma historia. Hay 3 películas, La Batalla de los Dioses, La Resurrección de Freezer, y otra más en producción. Esta trilogía se desarrollará mucho más en Dragon Ball Super, explicando en la serie los acontecimientos de las películas de manera más detallada. Ramen para Dos afirmaba, no solo en la entrevista, sino también en su cuenta de Twitter, que Yamamuro había confirmado el desarrollo de una nueva película de la franquicia, destinada a estrenarse en 2016. Y que serviría como la tercera parte de una trilogía conformada por las 2 últimas películas. Y basado en la traducción de la entrevista, pareciera ser un dato completamente verídico. Esto llevó a varios a especular de qué carajo podría tratar la trama de esta supuesta tercera cinta. Habrá una nueva película, pero esta vez no de Dragon Ball Z, sino será la primera película de Dragon Ball Super. Esto es una noticia demasiado importante, sin embargo el film no tiene argumento confirmado. Tampoco se ha dado a conocer si luego la película tendrá su rebote en la serie, pero si sigue el camino de las 2 anteriores es muy probable que así sea. Bueno, en mi expectativa, lo que veremos sería a Champa y a Vados, y claro, tal vez aparezca una nueva transformación, veremos tal vez a un dios más de otro universo. La noticia oficial revela que el día de hoy en el Salón del Manga en Barcelona, Ramen para Dos nos confirma que habrá una nueva película de Dragon Ball, gracias a una entrevista a Tadayoshi Yamamuro y Norihiro Ayashida, director y productor de Dragon Ball Z, La Resurrección de Freezer. Sobre el argumento aún no se sabe nada, amigos, pero al saber que será una trilogía, complementando así las más recientes películas La Batalla de los Dioses y La Resurrección de Freezer, seguramente aquí podamos ver la presentación de Champa y Vados del sexto universo. Bueno, les aclaro que no hay argumento, porque han corrido rumores de una película nueva que se llama La Resurrección de Cell, cosa que es más falsa que nada. Así que ya lo saben, nueva película confirmada para Dragon Ball. Hay mucha expectativa por esta nueva película. ¿Qué historias nos traerá nuestro mangaka Akira Toriyama? ¿Podremos ver a los 12 dioses de la destrucción o será un adelanto de la saga de Champa? Habrá que esperar hasta 2016 para responder esas incógnitas. Pero como todos podrán recordar, no hubo ninguna película estrenada en el 2016 de este estilo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues no estoy del todo seguro si el portal Ramen para Dos tradujo erróneamente las respuestas de Yamamuro a propósito o no, o si este expresó su respuesta de cierta forma que llevaría a esta malinterpretación. Sea cual sea el caso, todo este rumor sería aclarado gracias a la entrevista que él mismo dio para el grupo Mission Tokyo dentro del mismo evento, que sería subida hasta el 23 de noviembre en su canal de YouTube. En estos días que he estado aquí en el Salón del Manga, se ha publicado la noticia de que él anunció que había una nueva película de Dragon Ball Z. No es un anuncio oficial, sino que le gustaría que hubiera. Es una predicción, ¿no? Sí. En esta, Yamamuro aclara que su respuesta no era nada más que un deseo personal de su parte por ver una tercera cinta animada en un futuro. Si tuviera una moneda por cada vez que una opinión personal dentro de una entrevista de Dragon Ball fuera tomada como un anuncio oficial, tendría 2, lo que no es mucho pero es curioso que pasara 2 veces. Las fantasías mojadas de los fanáticos por ver el reencuentro de Goku con su padre eran tantas, que al menos desde el 3 de noviembre surgía la teoría que, durante la ova del episodio de Bardock, en la que este es transportado al pasado y obtiene el Super Saiyajin para partirle la madre al antepasado de Freezer, este en realidad no había sido transportado al pasado del universo 7, sino que en realidad había sido transportado al universo 6.
justificando así de otra manera su posible aparición en la saga de Champa y la serie de Super. Por otro lado, como muy bien sabemos, en el mapa de Bardock aparece un enemigo llamado Child, y muchos de nosotros pensamos que es el ancestro de Freezer, pero no, capaz Child es el hermano gemelo de Freezer, ya que Freezer es del universo 7 y Child puede ser del universo 6, ya que cuando Bardock cayó en el otro universo, cuando lo mató Freezer en el universo 7, ignorando nuevamente el hecho que dicha ova especial jamás fue considerada parte de la historia principal de Toriyama. El 7 de noviembre, finalmente veríamos la primera aparición de Champa y Vados en el capítulo 18 del anime. Al menos desde el 12 de noviembre, ya empezaba a surgir el rumor de que el nuevo torneo entre universos se vería interrumpido por algún nuevo enemigo, similarmente a como pasó en la saga de Majin Buu. Este rumor tomaría más fuerza mucho después, pero aún falta para eso. Al menos desde el 17 de noviembre, sería compartida esta filtración falsa de la serie, la cual nos muestra una supuesta nueva transformación para Goku. Desde ese mismo día, ya se había filtrado el capítulo 6 del manga. En este, se nos da más información sobre las superesferas del dragón, siendo estas del tamaño de un planeta, y que serían las esferas del deseo originales, de las cuales los namekianos habían basado las esferas que ya conocemos. Se revelaba que si el equipo de Champa salía victorioso, este pediría que la Tierra del universo 7 fuera transportada al universo 6, y que si el equipo de Bills era el ganador, estos podrían pedirle un deseo a las gigantescas esferas de los deseos. Se revelaban también los integrantes del equipo para el universo 7, siendo estos, Goku, Vegeta, Majin Buu, Piccolo, y por último, un guerrero reclutado por Bills, quien afirmaba era el adversario más poderoso al que alguna vez llegó a enfrentar. Pero lo que realmente llamó la atención de los fanáticos, fue el último panel del capítulo, en el cual Champa dice que también buscaría reclutar guerreros Saiyajin para su equipo. Como se pueden imaginar, esto aumentó la fuerza de todos aquellos rumores sobre el regreso de personajes como Bardock, el Rey Vegeta, Broly, Trunks del futuro, Nappa, Raditz, Kakaroto, y cualquier otro pinche Saiyajin que se les podía ocurrir a los fanáticos. En el caso de Broly, se empezó a sonar mucho más la especulación de su regreso, sea en la saga de Champa o en algún otro arco de la serie, debido a la entrevista hecha por Misión Tokio hacia Tadayoshi Yamamuro en el Salón del Manga en Barcelona, publicada el 23 de noviembre. Hay muchos personajes que se han hecho exclusivamente para películas, ¿no? Como por ejemplo Broly o los Guerreros de Plata. ¿Cuál de estos personajes le gustaría a él recuperar para la serie? Sí, Broly. Él fue la primera película en la que participó, la de Broly, si no me equivoco. También participó en la segunda de Broly y en la tercera de Broly. ¿Le gustaría participar en una cuarta? Sí, también. Aquí menciona su interés personal de poder ver al personaje de Broly de regreso, sea a través de una nueva cinta teatral de la franquicia, o por medio de la serie. Y solo por eso, los fans se pusieron a decir que había una gran posibilidad de presenciar el regreso del Bebote Verde. Uno de los personajes más míticos de Dragon Ball, a pesar de sus breves apariciones, podría regresar a Dragon Ball Super, según afirmó uno de los responsables de la serie. Tras comprobar cómo Freezer, uno de los villanos más míticos de Dragon Ball, acaba de resucitar gracias a las esferas de dragón, podemos confirmar que los responsables del anime se están poniendo bastante nostálgicos. Noticias como la que hoy te traigo no hacen más que confirmarlo. Broly, el mítico Saiyajin, podría reaparecer en el mundo de Dragon Ball Super, ya sea mediante una nueva película o en la mismísima serie. En su reciente visita a Barcelona con motivo de la celebración del Salón del Manga, Tadayoshi Yamamuro dejó caer en una entrevista a la web especializada Misión Tokio que le gustaría mucho volver a contar con Broly en la serie o en la película. Dragon Ball Super podría contar con Broly, según el director de las películas. Una noticia que la verdad es que puede alegrar a muchos fans, ¿no? Tadayoshi Yamamuro, director de la película Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer, afirma que le gustaría ver a Broly de nuevo en la franquicia. Irónicamente, Yamamuro no terminó siendo parte de la producción de la cinta de Dragon Ball Super Broly. Al menos desde el 29 de noviembre, se volvió popular el rumor de la posible aparición de Gogeta para la serie de Super. O bueno, más sonado de lo habitual. Esto debido a esta imagen promocional, en la cual se pueden ver a Goku y Vegeta haciendo la danza de la fusión, con sus atuendos de la resurrección de Freezer, tomándolo como una confirmación de su próxima aparición. Sí, es totalmente cierto, no hay información de ninguna otra fuente lo ha confirmado, pero yo les aseguro y les confirmo que esto es 100% cierto. Gogeta está confirmado para Dragon Ball Super o para la futura película que nos confirmaron. Y yo digo que como han sacado a Gogeta de las obras, también puedan sacar a cualquier otro personaje, aunque Gogeta sea un personaje medio canónico, también pueden utilizar más personajes, como a Bardock, a Broly, etc. Estos personajes que el público ha estado pidiendo a llegar. Esta ilustración, en realidad surgió debido a una colaboración entre Dragon Ball Super, y los productos de la empresa de sopas instantáneas Toyo Suisan. El concurso de fideos fusión es una campaña inspirada en la técnica secreta de Dragon Ball, fusión, y busca crear fideos fusión sin precedentes combinando y fusionando productos Toyo Suisan.
En esta campaña, se fusionarán productos Toyo Suizan. Habrá 5 tipos de fideos fusión. Los consumidores pueden votar por sus fideos favoritos completando un formulario en el sitio web. Los mejores fideos fusión de este concurso se comercializarán. Quizás los fideos fusión de tus sueños se hagan realidad. Regresando a la serie, los fanáticos estaban determinados en ver el regreso de Broly o de Bardock a la de a huevo, pues se pusieron a decir también que, ¿de acaso no ser parte del equipo que representa el universo 6? Entonces alguno de los dos podría ser el guerrero más poderoso al que alguna vez se enfrentó el dios de la destrucción del universo 7. Luego, como podemos ver, hay 5 miembros del equipo: Stabix, Goku, Vegeta, Piccolo, también Majin Buu y un personaje que todavía no se ha revelado, aunque empiezan de nuevo a surgir que sí podría ser Broly o Bardock para hacerlo más emocionante. Aquí ni siquiera se molestaron en darle algún tipo de explicación a la teoría, nada más querían que regresaran estos personajes así porque sí. Desde el 15 de diciembre, ya se había filtrado el capítulo número 7 del manga, en el cual finalmente se nos revelaban los integrantes del equipo que representaría al universo 6 en el torneo. Un guerrero del frío, un oso parecido a Billy the Pooh, un asesino con cabeza de pito, un nuevo guerrero Saiyajin, y una aparente máquina de vapor. También, se nos revelaba que aquel guerrero de formidables pezones, es el que llegó a darle problemas al mismísimo dios de la destrucción. En la portada del manga, también se revelaba el primer póster promocional de la saga, dándonos un mejor vistazo a los integrantes de cada equipo. Tras la revelación de los verdaderos guerreros del universo 6, las especulaciones sobre los mismos no tardaron en hacerse presentes, especialmente debido a la peculiar apariencia de algunos de estos personajes. Desde un inicio, se decía que aquel personaje Saiyajin, que eventualmente conoceríamos como Kiabe, sí o sí tendría acceso a las transformaciones divinas, el Super Saiyajin Dios, o el Super Saiyajin Blue, para que así, estuviera a la misma altura que Goku y Vegeta para poder hacerles frente en este torneo. Luego vamos a hablar, el segundo personaje de este equipo que parece que lucha con Vegeta es el Saiyajin. No me gusta, los Saiyajin normalmente tienen cuerpo esbelto petado y aquí otro ya pues parece que no le gusta esto. Le han puesto un personaje bajito y delgado que se parece bastante a Torne y no se mete en la cabeza que sea tan poderoso, pero bueno, seguramente se convierte en un Super Saiyajin Dios y luchará con Vegeta. Pues mediante el siguiente personaje, sus características es que es un Saiyajin y que tal vez este personaje pueda convertirse en un Super Saiyajin Dios azul, o como también todavía no es un dios, pero si pueda transformarse en Super Saiyajin, tal vez este personaje pelee contra Majin Buu. Similarmente, se decía que aquel guerrero sumamente parecido a Freezer, también tendría acceso a su propia versión de la evolución dorada del emperador. Ahora vamos con el hermano de Freezer, Freezer 2, Zero, que se parece a un personaje de Dragon Ball Zero. Este se vio en su primera forma, así que se puede suponer que tiene las mismas transformaciones que Freezer en Namekusei, y sin contar su forma Golden que podría aparecer. Goku y Vegeta se sorprendieron cuando lo vieron, así que no es nadie que se pueda subestimar. El siguiente participante es muy similar a Freezer en su primera forma, pero ahora aquí hay una teoría, ya que como sabemos Freezer en su forma original no es tan poderoso, por lo que tuvo que entrenar y alcanzar su estado Golden. Ahora, quizás este personaje también tenga este estado, ya que no creo que le dé mucha pelea de Goku y Vegeta, que sobresalieron del poder de un dios. En el caso de Hit, debido a su peculiar apariencia, empezaron a decir que este se trataba de un guerrero perteneciente a la raza de los Namekusei del universo 6. Luego tenemos a un guerrero impresionante, posiblemente sea de la raza Namek. Me recuerda un poco a Mira, y al mismo tiempo me recuerda a los Nameks del Dragon Ball Online. En este capítulo vimos muchas emociones, ya que vimos algunas razas que son Saiyajin, puede ser esta raza en Piccolo sea morada, en vez de verde, igual en Piccolo sea namekiana, y así que universo nada más cambia de color. Debido a la similitud de su cabeza con la apariencia de los personajes Namekusei en el videojuego de Dragon Ball Online, y Dragon Ball Xenoverse, diciendo que en este universo, esta raza sería de un color morado en vez del verde al que estamos acostumbrados. También se decía que Hit igualmente podría ser un guerrero de la misma raza que Frosty Freezer, debido a su supuesto parentesco con el hermano culero del emperador del universo 7. También se dio a conocer el equipo de Champa, que aunque no sabemos sus nombres, sus apariencias nos dicen más de lo necesario. Sin duda podemos ver una silueta muy parecida a Freezer en su primera forma Yakuya. Son dos luchadores de la raza de Freezer, uno parece ser un Freezer y el otro un Flare. En cuanto al resto de integrantes del equipo Champa, a Botamo se le comparaba mucho con el personaje de Winnie Pooh, y por obvias razones, pero también se le comparaba con el personaje de Majin Buu, el cual pertenece al final alternativo del manga de Dragon Ball AF creado por Toyotaro, en el cual este es traído a la Tierra por Babidi, el hijo de Babidi, para buscar venganza por la muerte de su padre hace 100 años. Y de Vegeta, solamente se decía que su armadura estaba hecha de base del material más resistente del universo, visto previamente en la saga de Buu al probar el poder de la espada Z. En lo que concierne a aquel de formidables pezones, debido a su apariencia escuálida, se especulaba que este podría tener una transformación corpulenta con la cual le habría dado pelea al gato desnutrido. Pero, al lado de Majin Buu, vemos a un nuevo guerrero de una raza desconocida, de aspecto bajo y de color rojizo, que parece ser un Namekusei mal formado o quizá de la raza de los enemigos del hermano menor de Vegeta. Quien sabe de qué raza sea, lo único que se sabe es que estará
Yo creo que la habilidad especial de este enemigo sería la de aumentar de tamaño y consigo de fuerza, o quizá tenga una velocidad increíble sumada de una fuerza bestial. Pero en esta ocasión, aparece un sujeto con un aspecto parecido al de los dos guerreros que persiguen al hermano de Vegeta. Toriyama seguramente estará pensando en alguna transformación para cada uno de estos personajes. Este es el quinto guerrero de Bills, como dije anteriormente, es el primer guerrero que le hizo pelea a Bills, el dios de la destrucción. El diseño de este personaje es muy gracioso, pero si le dio pelea a Bills, debe tener algún tipo de transformación muy poderosa, ya me imagino. Desde el 16 de diciembre, también se decía que Kiabe podría pertenecer a la familia real de los Saiyajin de su universo, especulando que también podría ser el príncipe de su raza al igual que Vegeta. Le sigue un Saiyajin con un peinado igual al de Gohan místico. Debo decir que me he decepcionado con este personaje. Yo esperaba a Bardock o algún gemelo de Goku o de Vegeta. Aún así, este personaje también guarda similitudes con el hermano de Vegeta. Quizás este nuevo guerrero guarde algún parentesco con la familia real de los Saiyajin, pero su armadura Saiyajin tiene ligeros cambios en su diseño. De hecho, su estatura no contrasta con la raza. Es una persona muy pequeña, similar a los Saiyajin, y finalmente se especula que es una mujer. Al menos desde el 19 de diciembre, ya se habían filtrado los nombres oficiales de los personajes introducidos en el séptimo capítulo del manga: Hit, Kiabe, Frost, Botamo y Mageta. El 20 de diciembre, el usuario de Datagraphics en DeviantArt subiría este recoloreo del enfrentamiento entre Golden Freezer y Goku, haciéndolo pasar por un Frost con una evolución de color platino. El 22 de diciembre, el usuario CFFC2010 en DeviantArt subiría este fanart imaginando la transformación maciza, y algo curseada, del poderoso Monaka. El 24 de diciembre, tanto la página de Twitter como la página web oficial de Super, confirmaban que el arco del dios destructor Champa llegaría a la serie de anime a partir del 24 de enero, iniciando en el capítulo número 28 de la serie, así celebrando el 30 aniversario desde la emisión de la primera serie animada de la franquicia. Igualmente, al menos desde ese mismo día, se empezaba a utilizar el diseño del personaje Majin Osoto, originario del videojuego arcade Dragon Ball Z, VRVS de 1994, para ilustrar la especulada transformación del gran puntero Monaka. Pensamos que es posible, y que de hecho sería muy atractivo poder ver al personaje adquiriendo otra forma, al igual que pasó con Janemba, siendo un gordo, gracioso y con apariencia bastante débil, hasta que mostró poder y transformarse en un ser increíblemente fuerte, con una apariencia a la de un demonio, jejejeje. Ante esta posibilidad, Monaka tendría una transformación como la que se ve en pantalla, con su musculatura aumentada y una apariencia de demonio también, jejejeje, como Janemba. Esto más que nada debido a la similar paleta de colores que comparten ambos personajes. Al menos desde el 26 de diciembre, es que surgiría otro rumor referente al personaje de Bardock, y su regreso. Pues verán, el 20 de diciembre, se reveló la ola número 16 de la serie de figuras gasapones de Dragon Ball, UDM Burst. En esta, se incluyen figuras de Vegeta en Super Saiyajin Azul, Goku en Super Saiyajin, Picoro, el nuevo dios de la destrucción Champa, y una figura del personaje de Time Breaker Bardock en la fase de Super Saiyajin 3, perteneciente al juego de cartas de Dragon Ball Heroes. Tras la revelación de esta figura, muchos empezaron a realizar varias pajas mentales sobre el posible regreso de Bardock. Otra vez, pues comparaban su aparición en esta ola con aquella vez en marzo de ese mismo año, donde a través de la misma serie de figuras, específicamente a la ola de UDM Burst 11, se habían filtrado las transformaciones azules de Goku y Vegeta para la resurrección de Freezer. Desde el momento en que Dragon Ball Super se estrenó, se ha venido especulando sobre el regreso de entrañables personajes, entre ellos Bardock, el padre de Goku. No había ni una sola pista que asegurara que efectivamente eso iba a ocurrir, pero se ha revelado parte del nuevo merchandising de Dragon Ball Super, son muñequitos de personajes que ya hemos visto, como Goku, Vegeta, Freezer y hasta Champa, pero junto a ellos, se podía observar a alguien que no ha aparecido ni en el anime, ni en el manga hasta el momento. Se trata de Bardock, es difícil no reconocerlo, con su característica cinta roja y su cicatriz en el rostro. Pero más llamativo aún, es ver que el muñeco de Bardock no se muestra con la apariencia que todos conocemos, sino con la transformación de Super Saiyajin 3. Eso significa que este personaje no solo aparecería en Dragon Ball Super, sino que sería más fuerte que nunca. Hace mucho se habían mostrado figuras de Goku y Vegeta Super Saiyan Dios. Nadie sabía sobre qué se trataban estas figuras. Entonces, yo especulo algo que podría ser que Marvel Super Saiyan 3 podría ser la nueva película, o podría ser la película de Champa, o la película de Champa, y que el universo de Champa marca Marvel Super Saiyan 3. Casi desde el mismo momento en que Dragon Ball Super se estrenó, se ha venido especulando sobre el regreso de entrañables personajes, entre ellos Bardock. No había habido ni una sola pista que asegurara que efectivamente eso iba a ocurrir, pero eso cambió con una foto. Esta revela parte del nuevo merchandising de Dragon Ball Super, muñequitos de personajes que ya hemos visto, como Goku, Vegeta, Freezer y hasta Champa, pero junto a ellos, vemos a alguien que no ha aparecido ni en el anime ni en el manga hasta el momento. Bardock transformado en Super Saiyajin 3. Bueno, en los últimos días se ha podido ver una imagen, precisamente, una de estas imágenes que estamos viendo, en la que sale supuestamente este merchandising que vemos en pantalla de Dragon Ball Super, que da a entender que el misterioso luchador que hará aparición en el nuevo arco de Dragon Ball Super se trata ni más ni menos que del padre de Goku, el Saiyan Bardock. Bueno. Por lo que con esta figura de Bardock, se empezaba a decir que era igualmente una filtración de su próxima aparición en la serie de Super.
muchos asociándola con la supuesta nueva película que Yamamuro había mencionado en la entrevista de Ramen para Dos, ignorando el hecho que esta ya había sido desmentida. O incluso, que Bardock podría ser revelado como un secreto sexto miembro para el equipo de Champa. Hace poco se han dado a conocer los 5 guerreros que formarán parte de cada equipo. Lo que no quiere decir es que aparte de estos luchadores, no pueden encontrarse con más amenazas en este nuevo universo. En los últimos días he podido ver una imagen, la que le voy a poner en este video, en la que sale el supuesto merchandising de Dragon Ball Super, que da a entender que el misterioso luchador que hará aparición en el nuevo arco argumental de Dragon Ball Super se trata ni más ni menos que del padre de Goku, el Saiyajin Bardock. Otro punto es Vegeta, ya que en Dragon Ball Super hace hincapié en que la raza Saiyajin se mantiene joven hasta los 80 años, por lo que Bardock tendría una edad óptima para luchar. El 30 de diciembre, Salva Makoto compartió esta gran ilustración de los guerreros del universo 6. Ese mismo día, el usuario de Casti subiría este fanart de Kiabe y Vegeta peleando en Super Saiyajin Blue, y también este otro fanart de Kiabe en Super Saiyajin Azul, subido por el usuario de Datagraphics. Iniciamos fuerte el 2016 con una teoría sobre el asesino legendario. Al menos desde el 2 de enero, se empezó a esparcir el rumor de que Hit era en realidad Fu, el hijo de los personajes Towa y Mira presentes en Dragon Ball Heroes, Online y Xenoverse. Pero surgió un rumor que poco a poco va tomando forma. Se trata del posible origen de Hit. Pero ¿qué de especial tiene este personaje? En las redes sociales se rumorea que Hit en realidad es Fu. Uno de los datos que realmente llaman la atención son el color de ojos que posee Hit. Fu por su parte posee ojos similares, si nos percatamos, poseen la misma mirada. Evidentemente Fu los hereda de su padre Mira. Otro punto que llama la atención es el color de piel de ambos personajes diseñados por Akira Sensei. Podríamos suponer que Fu se hizo llamar Hit para poder participar en este torneo de los dioses. Una respuesta muy rebuscada, pero no descabellada, y a la vez interesante. ¿Y si fuese factible que Hit sea en realidad Fu? Esto sería un punto clave que nos permitiría ver la aparición de Mira y Towa. Junto a ellos, el personaje que podría marcar un suceso histórico para Dragon Ball Super. Así es, la aparición de Evil Bardock. Esto, debido a su morado tono de piel, y su supuesta similitud con el personaje de Mira, y que este estaba encubierto en el torneo, esperando el momento indicado para revelar su verdadera identidad. Otra teoría algo popular sobre el tercer hijo no oficial de Vegeta, era el que decía que Kiabe era un descendiente directo del Super Saiyajin Dios de su universo. Argumentando que en el universo 6, el dios Saiyajin sí resultó victorioso ante su enfrentamiento contra los Saiyajines malvados, volviéndose así el nuevo rey de la raza guerrera, y que Kiabe sería un descendiente directo del mismo. Siguiendo la lógica de Dragon Ball respecto al jefe, quien era el más fuerte del planeta Vegeta, se intuye que Kiabe también debe ser un príncipe Saiyajin. Ahora la pregunta es de dónde habría salido su linaje. Recordando la historia del primer dios Super Saiyajin, que fue contada por Shenron a pedido de Bao y Bills, dicho guerrero, que era de buen corazón, se alzó contra la tiranía de los demás guerreros de su raza, pero al final, por algún motivo, fue vencido. En el universo 6, que es el universo al 7, donde viven Goku y sus amigos, el dios Super Saiyajin habría podido tener éxito, convertirse en el monarca de su planeta y dejar descendencia. Es decir, podría ser un antepasado de Kiabe. Otra teoría sobre el Tarble colores alternativos, vendría de la mano del usuario de Caos en YouTube el 6 de enero. Bueno, la Tierra fue destruida, Goku nunca se dio ese golpe en la cabeza, ni se hizo bueno, sino que se hizo malo, se cargó a todos los humanos, y cuando llegó Raditz se cargaron la Tierra, pues bueno, se vuelven al planeta Vegeta, y de allí Goku se casaría y tuviera un hijo, al igual que hizo Bardock, ¿no? Entonces ese hijo sería Cape. Lo más seguro es que este sea el hijo de Goku. El que estamos viendo ahora mismo se supone que es el Saiyan más fuerte, ¿no? Por eso lo han puesto en el grupo que ve. En esta, dice que debido al estilo de peinado similar que compartían Kiabe y Gohan, entonces este sería el hijo del Goku perteneciente al sexto universo, Kakaroto. El 7 de enero, Salva Makoto nos compartiría este fanart que muestra al equipo del universo 7. Y ahora, ha llegado el momento de hablar de uno de los rumores más infames, ridículos, fumados, autistas, y recordados de esta época en específico del fandom. Aquel rumor tan bizarro, cuyos ecos se siguen escuchando incluso hasta el día de hoy, casi 10 años después. Un rumor, que logró romper las barreras del idioma a nivel internacional. El rumor, de que Broly, el legendario Super Saiyajin color verdoso favorito de los fanboys, estaba realmente dentro de Vegeta. ¿Qué clase de fumadas eran las que decían los fanboys para justificar esta teoría? ¿Cuáles eran los argumentos intelectuales que daba la gente para justificar tal falta de creatividad? ¿Será que este sea el rumor más autista y popular de esta época? Pues, lamento decepcionarlos, pero esta teoría jamás fue tomada en serio. A lo largo de los años, escuché una y otra vez leyendas sobre esta teoría, la teoría más ridícula y autista que jamás se haya creado acerca de Dragon Ball Super. Todo eso, solo para enterarme, que nunca fue tomada en serio. No me lo podía creer, no era posible. Debí haber cometido un error, seguramente no habré realizado una investigación lo suficientemente profunda. Debe de haber algo. Un post de Facebook,
un video loquendo con 3 visitas, un mensaje en algún foro dedicado a la serie, una captura, una imagen, algo, lo que sea. Pero solamente estaba huyendo de la verdad. La verdad fue, que la teoría de que Broly estaba dentro de Vegeta, nunca fue real. Cada publicación, cada post que encontraba sobre esta teoría, era una burla, un shitpost, un meme, una forma de burlarse de todos aquellos fanboys autistas dentro de la comunidad, pero nunca una publicación tomándola en serio. Lo más cercano que pude encontrar, fue este singular mensaje dentro del foro de la página Neoseeker, dejado por el usuario ToxicFlame707 el 23 de febrero de 2016, donde aparentemente habla seriamente sobre la teoría. Pero incluso de ello tengo duda, pues bien puede ser una publicación irónica hecha a forma de broma. Al iniciar esta investigación, realmente creí que encontraría una mina de oro con respecto a esta teoría. Decenas y decenas de publicaciones, videos, o fotomontajes en los cuales se mostrara una genuina especulación de la gente. Pero no, lo único que me encontré fueron un video en inglés, una publicación en portugués, una broma del Día de los Inocentes, y una que otra mención de la teoría en Twitter, todas haciéndole burla a esta teoría. Y lo peor de todo, es que ni siquiera pude dar con un origen definitivo para este rumor, o más bien, este meme. La mención más antigua que he encontrado, es este video subido por el usuario Laughingstock Media el 7 de enero de 2016, con una duración de tan solo 38 segundos. Hey Laughingstock Media, is it true that Broly is really inside Vegeta, the Universe 6 robot? No, that's just dumb. Fucking Broly. La pista más cercana a poder dar con su origen verdadero, fue esta publicación de Twitter, realizada por el usuario Dragon Ball Nation el 1 de julio de 2016, donde menciona que este, junto con un usuario llamado LSM Mike, fueron los que aparentemente iniciaron la broma de Broly y Vegeta. Logré encontrar su página de Facebook, ahora inactiva, y le he dejado un mensaje al respecto, con pocas esperanzas de que tan siquiera lo vea. A fecha de estar editando este video, aún no he recibido una respuesta de su parte. El descubrir tan poca información de un rumor tan infame como este, realmente ha sido como el descubrir que Santa Claus jamás existió. Si tienes menos de 12 años eso no es cierto, Papá Noel sí existe y si te portas mal te traerá carbón, come vegetales, lávate los dientes, duérmete temprano y dile no a las drogas. Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír, no es cierto, no hagas caso, no es cierto. Pero, a pesar de que este rumor jamás realmente haya existido, eso no significa que no haya encontrado otras teorías igual, o incluso más autistas que esta. Ya llegaremos a eso más adelante. Por ahora, sigamos. A pesar de no ser verdadera la teoría de Vegeta, aún así se seguía especulando que Broly podría regresar de alguna manera, usando el mismo argumento que se usaba para el regreso de Bardock. El que una figurita gazapón revelada del personaje, significaba que su próxima aparición en la serie había sido spoileada como la transformación azul. Al parecer Broly, el Super Saiyajin legendario, haría su aparición en Dragon Ball Super para los nuevos capítulos de la serie. Cabe destacar que Broly solo aparecía en los films. Está ya el duelo y el regreso del guerrero legendario, ambas películas de la serie Dragon Ball Z. El nacimiento de este rumor sale desde que se presentó las nuevas figuras de acción de Dragon Ball Super de la marca Boost, en donde se puede apreciar la aparición del guerrero legendario. El 15 de enero, el usuario Denkiwa en DeviantArt, subiría esta ilustración de los participantes del equipo de Bills. La página de DeviantArt de este usuario desafortunadamente ya no existe, pero pude encontrar la fecha de publicación de este fanart por medio de la Wayback Machine. Al menos desde el 16 de enero, por alguna razón, se empezaba a decir que Demigra, el antagonista principal del juego Dragon Ball Xenoverse, podría ser el enemigo que terminaría interrumpiendo el torneo entre ambos universos, y que buscaría afanarse las superesferas del dragón para él mismo. Sin embargo, muchos fans piensan que este torneo podría ser interrumpido como el torneo de artes marciales en la saga de Majin Buu por un enemigo, quizás Demigra, quien robara o intentara robar las superesferas del dragón. Ante esto los guerreros de ambos universos se tendrán que unir para evitarlo. Nos inclinamos a pensar que tiene un plan oculto y que será presentado en algún momento del torneo. Sin embargo, la opción de que Demigra aparezca nos interesa. Partiendo de la base que sería muy interesante que Dragon Ball Heroes pueda ligarse por medio de sus personajes a Dragon Ball Super, más allá de que Demigra es un personaje original de Dragon Ball Xenoverse y está pronto a debutar en Heroes. Como dije antes, muchas teorías o muchos fans piensan que este torneo podría ser interrumpido como el torneo de artes marciales de la saga de Majin Buu. Podría ser interrumpido por un enemigo y quizás sea Demigra, quien robará o intentará robar las superesferas del dragón. Ante esto, los guerreros de ambos universos se tendrán que unir para evitarlo. Sin embargo, muchos fans piensan que este torneo podría ser interrumpido como el torneo de artes marciales en la saga de Majin Buu por un enemigo, quizás Demigra, quien robara o intentara robar las superesferas del dragón. No tengo idea de por qué decidieron que Demigra sería este nuevo enemigo, pero pues ¿qué se le va a hacer?
El 17 de enero, se estrenaría el capítulo número 27 del anime de Super, el cual daría conclusión al arco de la resurrección de Freezer. En este, se muestra una escena donde Gohan le pide nuevamente a Piccolo que lo entrene como en los viejos tiempos. Esta pequeña escena dentro de la serie, hizo especular a los fanáticos, que Gohan podría ser elegido como un peleador para la versión del torneo entre universos del anime, desviándose completamente de la versión del manga, pues muchos se habían decepcionado por su desempeño en tanto la película, como en la adaptación de la resurrección de Freezer, y querían volver a ver a Gohan en acción de alguna manera. El 18 de enero, ya se había filtrado el capítulo número 8 del manga, en el cual se realiza la prueba escrita que falla el gordo de Majin Buu, se revela que los Saiyajin del universo 6 viven en el planeta Sarada, y empieza el combate entre Botamo y Goku. Debido a la prematura eliminación de Buu, ahora los fanáticos especularon que, de alguna forma, Gohan sería el guerrero que reemplazaría a Buu en el torneo, ignorando el hecho que Gohan se habría quedado en la Tierra, al menos a cientos de años luz del planeta sin nombre donde transcurren los combates del torneo. En el último capítulo de Dragon Ball Super, Gohan al verse al borde de la muerte y frente a la incapacidad de proteger a sus seres queridos, decide volver a entrenar, esta vez pidiéndole a Piccolo que lo entrene para que no tenga que pasar por esa situación desesperada nunca más. Majin Buu gordo fue el único que no pasó el examen que propuso Vegeta XD, porque no supo cómo se escribía su nombre XDD, lo cual deja abierta la posibilidad de que Gohan ocupe su lugar, ya que no se ha visto en el lugar del torneo. Majin Buu al reprobar podría ser que quede descalificado del torneo y muchos empiezan a rumorar que Gohan podría reemplazarlo. Recordemos que en el capítulo anterior de Dragon Ball Super Gohan le pide a Piccolo que lo entrene y a muchos les gustaría la idea de volver a ver a Gohan poderoso. Recordemos que Majin Buu fue descalificado, a lo que a muchos fans nos dejó con la esperanza de tener a Gohan en el torneo. Recordemos que en capítulo 27 de Dragon Ball Super decidió entrenar al señor Piccolo, seguro en el anime veamos el entrenamiento de Gohan junto a Piccolo, tal vez este entrenamiento también ayude a Piccolo a tener un poder como para poder competir en el torneo, en fin, seguramente volvamos a ver a Gohan en acción, ya sea en el torneo universal o defendiendo la Tierra. Puede ser que entre el universo de Bills y el universo de Champa quede empate, o sea, quiero decir que por ejemplo, en el universo de Bills han ganado 2 veces y en el universo de Champa han ganado 2 veces, y ya no pueden hacer más peleas, ¿no? Si quedan en empate, lo lógico sería que en el universo de, que Bills y Champa hicieran un trato diciendo que tendrían que elegir a un combatiente más, ¿vale? De su universo, y sería una batalla decisiva, la última batalla, ¿vale? Así que lo más guapo y lo más épico sería que cogieran a Gohan. Algunos con mayor comprensión lectora, empezaron a especular que, mientras el resto de guerreros estaban en el planeta sin nombre, una nueva amenaza aparecería en la Tierra, y recaería en Gohan el poder defender al planeta de aquella amenaza poderosa, recibiendo así el protagonismo que tantos fanáticos pedían para este. Champa no está convencido de que sus guerreros logren ganar y él cuenta con 6 de las 7 superesferas del dragón, la cual es Tamara, y como se sabe que Bulma ha creado la máquina para rastrear las superesferas del dragón, Champa pensándolo cuidadosamente y sin que Bills se dé cuenta, manda a un par de guerreros a que le traigan el radar, y ahí es donde interviene Gohan y con el entrenamiento de Piccolo, está en mejor forma, y cuando Gohan se pone furioso porque antes de que el peleara mataron a Krillin, Ten, Yamcha y sus amigos, él obtiene el enfado necesario para convertirse en el Saiyajin Dios y logra derrotarlos con facilidad, tal como lo hizo con Cell, pero esta vez ya no se confía tanto y les da un super Kame, Dios. Aquí el Zandar del futuro. Decidí agregar este segmento mientras editaba el video, solamente para mencionar que esta imagen que se usaba para ilustrar estas teorías de Gohan durante el torneo de Champa, viene originalmente del usuario Elias Arts, siendo un fanart de Gohan en la fase del Super Saiyajin Dios, compartida el 13 de noviembre de 2013. El 21 de enero, Dicasti compartiría esta nueva ilustración de Vegeta y Kiabe en la fase azul del Super Saiyajin, y el 22 de enero, compartiría esta ilustración mostrando el enfrentamiento entre Frost y Goku. El 24 de enero, se estrenaría el capítulo número 28 del anime, dando inicio oficial a la saga de Champa en la televisión. El 26 de enero, el usuario Super Roger en DeviantArt subiría este fanart mostrando el enfrentamiento entre Goku y Winnie the Pooh. El 31 de enero, saldría el capítulo número 29 del anime. Lo curioso aquí, es la inclusión de una escena en particular, en donde Bills, al hablar sobre las superesferas del dragón, pareciera insinuar que, de tener que pedirle un deseo a las mismas, sería el de destruir todo en el universo. Este comentario, junto con la expresión aterradora del dios destructor, llegó a preocupar no solo a la misma Bulma dentro del capítulo, sino que igualmente a los fanáticos de la serie, pues debido a esta escena, surgiría la teoría de que tarde o temprano, Bills terminaría traicionando al equipo del universo 7 durante el torneo, y que se revelaría como el verdadero villano a derrotar de la saga, y posiblemente de la serie. Bueno, pienso que comenzaran los torneos contra el equipo de Champa, contra el equipo de Bills. Puede que todos los combates sean normales, todos están peleando tranquilamente, sin
sin ningún inconveniente. Sin embargo, puede que al final del torneo, el equipo de Bills ha ganado y Bills se gana las Super Dragon Balls de su hermano, Champa. Entonces Bills se convierte en el villano principal de esta saga, decepciona a Goku y los demás, ya que tiene las Super Dragon Balls y puede pedir toda la comida que quiera. Goku, Vegeta, Piccolo y todos los demás se sorprenden porque Bills los ha decepcionado. Después de todo lo que pasaron juntos, Bills hace esto, luego Bills mata a Krillin y todos se sorprenden. Goku le dice a Bills, ¿cómo te atreves? Goku va a atacar a Bills. Whis decide no interferir porque también estaba sorprendido porque Bills ha traicionado a Goku y Vegeta. Como sabemos, en la imagen de título del primer capítulo de Dragon Ball Super, se podía ver a Bills en el inicio, dando a entender que se trataba del villano principal de esa saga. Después de esa saga, no pudimos ver nada, eso pasó porque no había villano principal. Luego, como por el capítulo 19 de la serie, se podía ver al emperador Freezer, dando a entender que ese era el villano principal de esa saga, y ahora en la saga de Champa, podemos ver a Bills y Champa, puede que se trate de la rivalidad que tienen estos dos, o porque el equipo de Bills y Champa van a pelear, pero también puede que Bills traicione a Goku y los demás, pues como pudimos ver en el capítulo 29 de la serie, se puede ver a Bills con una mirada perversa, como que estuviera planeando algo malévolo. También puede que cuando hayan reunido las Super Dragon Balls, Bills pida conquistar los 12 universos, o simplemente que los 12 universos sean destruidos, pero si eso pasa, que Bills no se ha preguntado que dónde va a vivir, XD. Y a partir de aquí se van creando diferentes teorías, como por ejemplo que Bills ya sabe qué va a hacer con las esferas del dragón y por algunas señales que fue dando en estos capítulos no tiene buenas intenciones. Pensémoslo de esta manera, si termina el torneo de los dioses y todo tiene un final feliz, Dragon Ball Super daría por finalizado, en cambio si algo malo sucede la historia seguiría, por lo que nos llevaría a que Bills es muy probable que traicione a Goku y a todo el planeta Tierra, deseando con las esferas tener toda la comida de la Tierra en su casa y así poder deshacerse de Goku, por ejemplo. Otra posibilidad sería que Goku y Vegeta, luego de enterarse de que Bills los traicionó, luchen contra Bills, pero al ver que no pueden, se fusionan y así crean nuevamente a Vegito, que sin duda había una excelente pelea contra Bills. Primero empieza diciendo que el torneo comenzara normal y terminara ganando el equipo de Bills, así obteniendo las super esferas del dragón, luego Bills se convierte en el villano principal decepcionando a Goku y los demás. Pero en ese momento están ya en la Tierra. Hasta aquí bien, pero recordemos que Bills aún tiene 6 esferas, lo cual le falta una, entonces Bills busca la esfera restante pero no la consigue, debido a que Bulma la ha metido en una cápsula, con mayor potencia, en si Bulma la tiene escondida porque no confía en Bills, entonces, Bills va pasando por planetas y destruyéndolos, de lo opuesto. Entonces Bills agarra de Vegeta por el cuello para matarlo, pero Bulma se interpone diciéndole que si lo mata no le dará la super esfera restante, en eso, suelta de Vegeta y cae al suelo y Bills se acerca de Bulma con mucha maldad a ver que era ella la que la había escondido, y mata de Bulma, entonces en eso Vegeta tirado en el suelo al regreso, se sorprende y decide sacar sus poderes ocultos, y darle pelea a Bills. Como todos ya sabemos, al final el deseo de Bills no tuvo nada que ver con la destrucción del universo, pues en el fondo el gato malhumorado resultó tener un corazón bondadoso después de todo. Igualmente, debido a esta especulación de un Bills malísimo, se popularizó una versión modificada de la teoría que dice que Demigra terminaría interrumpiendo el torneo. Ahora diciendo que el dios demonio también manipularía la mente del dios de la destrucción, de la misma manera en la que buscaba hacerlo durante la historia del juego de Dragon Ball Xenoverse. Sin embargo, todo indica que este torneo va a ser interrumpido por alguna razón. Podría ser la hostilidad oculta de Hit, o quizás un nuevo enemigo desconocido o un Demigra poseyendo a Bills y a otros personajes para hacerse con las super esferas del dragón. Sin embargo, todo indica que este torneo va a ser interrumpido por alguna razón. Podría ser la hostilidad oculta de Hit, o quizás un nuevo enemigo desconocido o un Demigra poseyendo a Bills y a otros personajes para hacerse con las super esferas del dragón. De no ser Bills el verdadero villano, la gente también especulaba que Hit podría ser el verdadero villano encubierto, buscando la oportunidad de adueñarse las super esferas del dragón para sí mismo. Siguiendo el debate de las especulaciones, tenemos que decir que nada se sabe sobre el villano de la serie. Hit es muy misterioso y está presente en todos los anuncios y publicidades. Veremos si es el nuevo antagonista de la serie o quizá exista la posibilidad de que otro individuo lo sea. ¿Podría Hit ser un dios de la destrucción? A partir de su salida, este misterioso personaje ha causado mucha especulación entre los seguidores de Dragon Ball. Es de notar que en el arte promocional de este magno evento entre los peleadores más fuertes de ambos universos, Hit aparece en la parte posterior, con los demás guerreros detrás de él. Esto podría ser un indicio de que el verdadero protagonismo lo tendrá este misterioso personaje. Que se trate de un dios de la destrucción cuyo propósito, en conjunto con Champa, sea el de apoderarse de las super esferas del dragón con una meta que aún se desconoce. Otras teorías hablan de que Hit se trata de una versión alternativa de Mira, o quizá un ser muy similar en habilidades y personalidad a las de Cell. Tengo el extraño presentimiento que el torneo de alguna manera será saboteado o algo por el estilo, tal como se vio en la saga de Cell, donde Cell quitó las reglas del escenario, y en la saga de Buu, donde Vegeta mató a varias personas en el torneo. El principal sospechoso para que ocurra esto sería Hit, al ser el que más ha dado de qué hablar, incluso se ha especulado que él es Mira, el personaje exclusivo de Dragon Ball Heroes, aunque esto no me lo creo mucho. Tiene alto potencial para convertirse en el nuevo villano, e inclusive se piensa que puede llegar a ser más fuerte que Bills o Champa. El 11 de febrero, el usuario Maniac Soy en DeviantArt subiría esta ilustración de un hipotético Bellito en la tercera fase del Super Saiyajin azul, cargando a una malherida Bulma en sus brazos. Similarmente, el 13 de febrero, el usuario Ramonfer en DeviantArt subiría ilustraciones de Goku, Gogeta y Bellito, todos en la fase 3 del Super Saiyajin Blue. El 14 de febrero, durante la emisión del capítulo 31 del anime, se actualizaría el opening de la serie, mostrando a los guerreros del universo 6. Al menos desde el 17 de febrero, se había filtrado el capítulo 9 del manga, en el cual vemos el final del combate entre Botamo y Goku, y el inicio del combate entre este y Frost, donde vemos al enfriado del universo 6 llegar a su verdadera forma durante el combate. A partir de esto, los fans empezaron a decir que en realidad, Frost no habría solo llegado a su verdadera forma, más bien, que este había llegado a su especulada evolución, similar a la fase Golden de Freezer, solo que de un color más pálido como el platino o el blanco.
E igualmente, decían que durante su enfrentamiento con este, Goku se habría transformado en el Super Saiyajin azul en vez del Super Saiyajin ordinario, para hacerle frente a la escarcha en su combate. El combate se torna interesante hasta que Frost se ve confiado. Combate hasta lograr tumbar a Goku. Pero Goku se levanta, sorprendiendo a Frost, para finalmente pasar a su forma Super Saiyajin Blue. En su forma original, cuando Goku se transforma en Super Saiyajin Dios Super Saiyajin, este pasa a su forma final, pero al contrario que Freezer y Cooler, su estatura no cambia demasiado. La comprensión lectora ha sido el enemigo natural de los fans de Dragon Ball desde tiempos inmemorables. También, en la portada de la edición de la revista en donde fue publicado el capítulo 9 del manga, se puede apreciar la ilustración de un personaje sumamente parecido a Kiabe, solo que con el cabello de color blanco. Este personaje misterioso, se especulaba que podría ser un compañero Saiyajin del mismo Kiabe, o incluso, que podría ser una de las transformaciones que tenía ocultas el Saiyajin escuálido del universo 6. Una inquietud que me ha quedado es que en la parte de arriba aparece un misterioso personaje parecido a Gabe. ¿Será acaso un amigo Saiyajin? Seguro después resolveremos esta inquietud. El día de ayer se dio a conocer el manga número 9 de Dragon Ball Super, en el cual se enseñó una portada especial para su 30 aniversario. Y en dicha portada se puede apreciar a un personaje de cabellos blancos muy similares y de estilo al cabello de los Saiyajins, como los conocemos. A lo que varias personas comenzaron a comentar y preguntar si era un nuevo Saiyajin o era que transformado en una última etapa de Super Saiyajin Dios o algo así, ya que como saben hay una teoría de las transformaciones de Super Saiyajin, las cuales serían como una etapa de vida de una estrella, amarilla, roja, azul y finalmente blanca. Así que este personaje comenzó a dar de qué hablar en comentarios entre algunas personas. Sin embargo, este personaje en realidad no tiene nada que ver con Dragon Ball Super, o el torneo entre universos. Este personaje, pertenece nada más que al videojuego de Dragon Quest, Joker 3. Y simplemente se estaba promocionando el juego en esa edición de la revista. El 18 de febrero, el usuario ChibiDamZ en DeviantArt subiría esta ilustración mostrando el enfrentamiento entre Goku y Botamo. El 21 de febrero, el usuario Nova Saiyajin Goku compartiría este fanart de Goku y Vegeta mientras entrenaban en la habitación del tiempo. El 25 de febrero, The Data Graphics nos compartiría otro fanart de Vegeta y Kiabe enfrentándose cara a cara, ambos con la fase Saiyajin azul. Al menos desde el 26 de febrero, se decía que se había filtrado la verdadera evolución dorada de Frost a través del juego de Dragon Ball Heroes. Sobre que, bueno, se ha confirmado lo que es el boceto, original, no el boceto, sino en el último DLC de Dragon Ball Heroes, ¿no? El juego japonés tan famoso. Pues en ese DLC también venían los peleadores de Champa y se pudo observar a Golden Frost. Vale, este personaje de Golden Frost, a mucha gente, pues, me gustó verlo, ¿no? Y mucha gente empezó a pensar, ¿va a salir este personaje para la serie? En realidad, este solamente se trataba de uno de los avatares disponibles en el juego, pues recientemente se había anunciado que la raza de Freezer tendría acceso a esa evolución dentro del videojuego. El 28 de febrero, se estrenaría el capítulo 33 del anime, el cual sería la primera instancia en la que el anime de Super se adelantaría al contenido del manga, mostrando la conclusión de la pelea entre Goku y Frost, saliendo el enfriado vencedor de este encuentro. La inesperada derrota del guerrero Saiyajin en apenas el segundo combate del torneo entre universos, dejó a los fanáticos completamente boquiabiertos. Varios fanáticos empezaron a especular tres posibles razones por las cuales Goku habría perdido la contienda contra Frost. El primero, y más evidente, era que este habría sido envenenado de alguna forma. Otra teoría que surgiría es que en el puño que le mandó Frost tenía una clase de inyección o sustancia que lo inmovilizó, ya que cuando vemos el ataque sale una especie de chispa de la mano del Goku. Seguramente ha sido envenenado, no sabemos por quién. Alguien que es muy sospechoso es Hit, uno que, o sea, es que eso me parece muy sospechoso. Seguramente ha sido envenenado, le dio el puñetazo, se perdió la conciencia a Goku y se cayó para atrás. Yo creo que ha sido envenenado y por eso perdió la batalla, ¿no? Porque él estaba ganando la batalla, le dio un puñetazo en el estómago. La segunda, era la que decía que algún otro miembro del universo 6, mayormente siendo especulado que fuese Hit, habría utilizado alguna técnica desde las gradas contra Goku, dándole a Frost la victoria. Algo le hicieron a Goku y sabotearon su combate. ¿Habrá sido Hit? Frost lanza un golpe y entre comillas diré extraño, ya que este termina dejando inconsciente a Goku, lo cual hace que este pierda el combate y quede eliminado del torneo. Luego de eso muchos sacaron sus teorías, que fue obra de Champa, que lo hizo Hit, ya que este siempre estuvo observando con un ojo a Goku, y muchos decían que este le lanzó o le hizo algo que hiciera que Goku perdiera el combate, entre más teorías que se dijo. Y la tercera, más popular y más simplona a decir verdad, era que simplemente, Goku se habría dejado ganar, usando como evidencia, el supuesto guiño que le da Goku a Frost momentos antes de ser eliminado. Existen varias teorías de las cuales tenemos. La primera dice que Goku se dejó ganar al saber que Frost era una buena persona y que peleaba por una razón noble. Como prueba, Goku le hace un guiño de ojo, puesto que se dice que Goku peleará 2 veces. Así que ¿qué más da si tienes otra oportunidad para participar? La primera teoría fue la más sonada luego de que esto ocurrió. Y es que Goku durante la pelea con Frost, al escuchar lo que este dijo sobre que si ganaba una pelea, Champa le ayudaría con las guerras de su universo, también ayudando a los niños. Al recibir el golpe de Frost, Goku le guiña el ojo. Y luego de esto, Frost le saca de la plataforma. Haku pareciendo ser el único que se percata de esto, por lo que Goku se dejaría ganar para que Frost consiguiera la ayuda de Champa y ayudar a esos niños. Igualmente en el capítulo 33, se nos revela que Kiabe no reconoce la transformación del Super Saiyajin cuando la utiliza Goku en el combate.
Debido a esto, ahora se empezaba a especular que los Saiyajin del universo 6 tendrían acceso a su propia versión del estado definitivo, argumentando que debido a su evolución pacífica, estos nunca se vieron en la necesidad de tener que transformarse, y que en vez de depender de las fases del Super Saiyajin, estos desarrollaron la forma de poder expulsar su poder inerte de manera similar a como lo hace Gohan con su estado definitivo. Y entre los muchos comentarios que hubo, comenzaron a hablar sobre que quizá en el universo 6 no exista el Super Saiyajin ni la leyenda, debido a que los Saiyajins de ese universo manejan un estado similar al estado místico. Esto con base a lo que dijo el Supremo Kaiosama, el cual menciona que la transformación del Super Saiyajin no lo es todo, así que quizá Gabe, al igual que los demás Saiyajins, tienen un estado similar al estado místico. Bardock no viajó al pasado de nuestro universo, sino que viajó al universo 6. Bardock llega a ese universo, derrota a Chi y trata de encontrar a los Saiyajin. Su objetivo es simple, intenta cambiar el destino de su raza. El Bardock encuentra a los Saiyajin, los cuales en aquel entonces seguro eran una raza más primitiva, con muchos conflictos internos y muy poco civilizada. Probablemente habían dos bandos, cada uno con su vida y sus objetivos. Tras muchas batallas, hablando del futuro y mostrando su poder como Super Saiyajin, Bardock logra unificar a su raza. Al unirlos para una sola causa, se vuelven fuertes y nunca llegan al punto de conquistar planetas. Por tal motivo, debido a que ahora son guerreros unidos, con objetivos y no buscan destruir, dejan de transformarse en monos gigantes, y a la larga, debido a que ya casi no las usan, los Saiyajin van perdiendo sus colas. Quizás los Saiyajin del universo 6 no conocen la transformación del Super Saiyajin porque ha pasado demasiado tiempo, y porque tal vez han alcanzado un poder similar al poder místico de Gohan. Otra teoría decía que la razón por la cual Kiabe no reconoció a la transformación de cabello dorado, era debido a que este, junto con el resto de Saiyajines en el universo 6, solamente conocían las transformaciones divinas de la raza Saiyajin, sea el Super Saiyajin Dios o el Blue, y que jamás vieron la necesidad de tener que depender de la fase dorada desde un inicio. Cabe se sorprende porque Goku se transforma solo y con un color y aura diferentes. Pero eso no quita que él y los demás Saiyajin de 1 y 6 al ser de corazón puro punto clave para hacer el ritual no la hagan cuando tienen que salvar un mundo y no puedan con un rival. Es decir, la única transformación que conocen los Saiyans del universo 6 es el Super Saiyajin God rojo. Y tal vez de tanto hacer el ritual ya tienen el poder del God en su interior. En resumen, diría que Cabe tiene transformación y es la del Super Saiyajin God rojo. El 1 de marzo, el usuario Blood Splash subiría este fanart de Goku y Frost. El 3 de marzo, el usuario Superlawyer en DeviantArt nos compartiría este fanart del enfrentamiento entre Frost y Piccolo. Ahora, algo que dio pie a varias teorías sobre cómo se terminaría desarrollando el torneo, vendría desde al menos el 5 de marzo. Pues desde ese día, circulaban por la red los supuestos títulos filtrados de los capítulos 34 al 37 del anime. Capítulo 35, estrenado el sábado 12 de marzo. Piccolo contra Vegeta. ¿Hay alguna posibilidad? Un tipo de lucha intelectual de confrontación. Con esto nos damos cuenta de que el vencedor de la pelea entre Piccolo y Frost resultará ser Piccolo. Y aparentemente esta siguiente pelea contra Vegeta se tratará de más pensar y colocar al oponente en una situación perfecta para derrotarlo. Capítulo 36, estrenado el sábado 19 de marzo. Batallas entre Saiyajin. ¿Tal es el poder de los Saiyajins del universo 6? Este título podría dar a entender que Gabe tiene más poder del que pensamos, pero ¿cómo sería esto posible? ¿Será por alguna transformación o algo por el estilo? Capítulo 37, estrenado el sábado 26 de marzo. Una diferencia de capacidad sin precedentes. ¿Y el destino de la Tierra? Esto no lo veo muy claro, pero es probable que llegue la batalla contra Kid, y Vegeta puede que llegue a perder. Episodio 35, Piccolo vs Vegeta. Había una posibilidad aquí. Un estilo de combate que lucha con el intelecto. Estreno sábado 12 de marzo. Episodio 36. Batalla entre Saiyajines. Este es el poder del Saiyajin del sexto universo. Este será estrenado el sábado 19 de marzo. Episodio 37. Diferencia de capacidad sin precedentes. ¿Cuál será el destino de la Tierra? Estreno sábado 26 de marzo. En estos, se decía que Piccolo terminaría siendo el oponente de Vegeta en la siguiente fase del torneo, siendo entonces suplantado por el princeso Saiyajin, para que este entonces se viera las caras con el femboy del universo 6. Encuentro en el cual Kiabe terminaría siendo el ganador. Este entonces perdería contra aquel de erectos pezones, y que la final del torneo entre los universos 6 y 7, sería el combate entre el todopoderoso Monaka, y el asesino legendario Hit. Pero como seguro podrán recordar, nada de eso realmente terminó pasando en la serie, o en el manga. Pero entonces, ¿eso significa que estos eran títulos falsos, que llegaron a engañar a toda la comunidad en su momento? Pues, desafortunadamente no pude encontrar una respuesta precisa. Lo único que pude averiguar al respecto, es que posiblemente estos eran los títulos, y el rumbo planeado, para la serie de anime originalmente. Pero, estos planes fueron cambiados al menos a partir del 2 de marzo, fecha en la cual el hasta entonces director a cargo del anime de Super, Hitoshi Chioka, habría sido reemplazado por un nuevo director, Morio Atano. Y que debido a este cambio de director, es que se cambió el rumbo que tomaría la serie de anime. No pude encontrar una fuente 100% fiable hablando sobre el tema, por lo que no es algo seguro que este haya sido el caso. También al menos desde el 5 de marzo, rondaba este fanart creado por Denkiwa, mostrando a la escarcha hipócrita del universo 6, y al Saiyajin criado en la tierra del universo 7. El 6 de marzo sale el capítulo 34 del anime, donde se nos revela lo verdadero hijo de puta que es realmente Frost. Lo importante aquí, fue lo mostrado en el avance del capítulo número 35.
En este, se muestra el primer indicio del poder de Hit, utilizando una extraña técnica cristalina en el hipócrita de Frost. Debido a lo mostrado en el avance, se especulaba que Hit, al ser un asesino a sueldo, habría utilizado su técnica para asesinar a Frost, debido a que este sería al menos uno de los objetivos que tenía en su lista. O que incluso, habría sido el mismo Champa el que le habría ordenado el deshacerse de Frost tras haberlo avergonzado frente al universo 7. En este caso, si se diera el caso de que Hit sea un asesino y en realidad su nombre no derive de golpe sino de Hitman, los que son asesinos a sueldos, Frost ha estado en su lista de buscado, siendo que Frost es alguien tan importante. También se puede dar el caso de que alguien contratará a Hit para ello, capturar a Frost vivo o quizá matarlo en el acto. Ahora bien, el último avance del capítulo 35 mostró a un Hit plantado sobre la tierra del torneo lejos de la plataforma y amenazante, apareció frente a los ojos de Frost, causando el horror y el miedo de este. Luego se ve a Hit de frente a Frost, como muestra la foto, realizando una especie de ataque con destellos que rompen el aire. Podría tratarse de la muerte de Frost. Si pierde Champa podría pedir su destrucción y quizás, por no hacerlo el mismo le pida a Hit que lo elimine. El Champa amenazó a Frost con destruirlo si este no ganaba su próximo combate, incluso estuvo a punto de eliminarlo por la vergüenza que sufrió por sus trampas. Ahora bien, el último avance del capítulo 35 mostró a un Hit plantado sobre la tierra del torneo lejos de la plataforma, y amenazante, apareció frente a los ojos de Frost causando el horror y el miedo de este. Luego se ve a Hit de frente a Frost, como muestra la foto, realizando una especie de ataque con destellos que rompen el aire. Podría tratarse de la muerte de Frost. Por primera vez vemos a Hit moverse del lugar, y tiene una especie de técnica de cristales que aparentemente utiliza para encerrar a Frost. Quizá Hit no sea tan malo, o tal vez Frost estaba en su lista de personas por cazar. El 14 de marzo, The Datagraphics subiría esta ilustración mostrando el futuro enfrentamiento entre el cabeza de Glande y Goku. El 17 de marzo, Chibiram Z compartiría esta ilustración, mostrando el enfrentamiento entre Frost y Piccolo. Al menos desde ese mismo día, sería filtrado el capítulo número 10 del manga, cuyo contenido ya se había visto en los anteriores capítulos del anime de Super. Lo relevante aquí, es que los fanáticos empezarían a esparcir de nuevo, otra vez, por milésima vez, otro rumor sobre el regreso del padre de Kakaroto, Bardock. Pues verán, en la página número 27 del capítulo, en el fondo de uno de los paneles, se pueden observar dos siluetas desconocidas, observando los combates del torneo detenidamente. Los fanboys empezaron a decir, que el cabello de estas figuras era claramente muy parecido al estilo de peinado de Goku y Vegeta. Por lo que empezaron a decir que estos personajes misteriosos podrían ser, o las versiones alternas de Goku y Vegeta en el universo 6, o, las versiones del universo 6 de Bardock y el Rey Vegeta. Han subido dos imágenes bastante relevantes sobre sujetos algo extraños parados en la grada del torneo universal de Champa. Estos sujetos parecen tener armadura, al menos de la izquierda, y también parecen tener cierto cabello Saiyajin. En las redes sociales se han mostrado estas imágenes como posibles apariciones de Bardock y de Rey Vegeta. Pero lo que más nos llamó la atención es la aparición de estos dos tipos que aparecen en la parte superior de las gradas, y la pregunta es, ¿quiénes son? Pues no se ven de una manera muy clara, pero tienen una figura muy parecida a la de Goku y Vegeta. Esto lo digo por los peinados y por la vestimenta que parecen unos Saiyajines. ¿Será que son Vegeta y Goku, el sexto universo? ¿O acaso son el Rey Vegeta y Bardock? Creo que esta última teoría sería una de las más aceptadas, porque durante mucho tiempo se especuló que Bardock aparecería en esta nueva serie. Y se observa en el público unos dos espectadores que llaman mucho la atención. Podría ser que el dibujante de este manga usó algo más de creatividad para llamar la atención, dejando impresionados a los lectores con mucha curiosidad. ¿Será que nos están anunciando la aparición de los nuevos guerreros que desean ver cómo pelea Vegeta? Como se puede apreciar en el manga número 10, dos de los espectadores del público son muy semejantes al Rey Vegeta y Bardock, pero podrían ser amigos de Kiabe. Sería muy emocionante ver al gran Bardock y el Rey Vegeta del universo de Champa. Estos sujetos parecen tener armadura, al menos el de la izquierda, y también parecen tener cabello Saiyajin. En las redes sociales se han mostrado estas imágenes como posibles apariciones de Bardock y del Rey Vegeta. Se puede observar en una escena del manga como un personaje tiene un traje que es el típico de los Saiyan de por lo menos nuestro universo, en este caso del universo de Goku y Vegeta, ¿no? Así que eso nos da a entender de que ese personaje que tiene el mismo traje de batalla que los Saiyan del universo de Goku y Vegeta, pues puede ser de ese universo. Ahora, eso para empezar es confirmado, porque sabemos que eso que estamos viendo es un traje de unos Saiyan. Ahora, aquí ya viene el rumor, la gente piensa que esos son Bardock y Rey Vegeta. Rey Vegeta, el que está de lado y no tiene la armadura Saiyana, y Bardock, el que tiene la armadura Saiyana. Argumentando que su vestimenta era claramente la misma armadura que portan los Saiyajines que conocemos. Ignorando el hecho que ya habíamos visto que los Saiyajines del universo 6 portan un diseño de armadura completamente diferente al que hemos visto a lo largo de la serie. Pero como eso contradecía su fantasía mojada de ver de vuelta a su papi Bardock, mejor hacían de cuentas como que ese detalle no existía. Una versión con algo más de sentido de esta teoría, era la que decía que estos personajes simplemente eran compañeros Saiyajines de Kiabe, que habían decidido apoyar a su compañero al ver su desempeño en el torneo. Podría tratarse de un Saiyajin, pues Kiabe es uno, y eso podría significar que algún Saiyajin del planeta Sarad haya acudido a la estrella sin nombre a observar y alentar la batalla del pequeño guerrero del universo 6. Es más, puede que estos dos sujetos tomen importancia cuando por fin sea el turno de Vegeta a luchar contra Kiabe. Otra teoría sobre estas siluetas, que era adaptada a ambas versiones de la teoría, era la que decía que de una forma u otra, estos personajes estarían conectados con aquel rumorado enemigo que terminaría interrumpiendo el torneo.
y que sus verdaderas identidades e intenciones serían reveladas cuando sea el momento adecuado. Para mí, la onda de este Dragon Ball Super del torneo simplemente fue una introducción. Así es, una introducción. La trama no se va a desencadenar ahí. Viene algo oscuro, sí, viene un enemigo oscuro, sí, el cual van a tener que aliarse todos para poder vencerlo. No sé si sea un dios, no sé si sea quien sea, pero estos tipos que están ahí, si no son Bardock o el Rey Vegeta de este universo, de seguro sí tienen que ver con esta situación. El 20 de marzo, salió el episodio 35 del anime, en el que vimos la humillación completa de Frost tras el ultra vergazo que le propinó el príncipe Saiyajin, y la mega papeada que le propinó el asesino del universo 6. A partir del breve encuentro entre Frost y Hit, en el cual el último menciona que el cubo en donde se les entregaría la recompensa prometida por Champa, era de su pertenencia. Ese mismo cubo, es en el que los guerreros de ambos universos lograron transportarse hasta el planeta sin nombre. Pese a que claramente Hit se refería a que él sería el ganador de dicho premio, varios fanáticos aún así empezaron a especular cuáles serían las verdaderas intenciones del asesino con dicho cubo. 1. Hit necesita dinero para su planeta que es pobre. Así que Hit podrá usar ese dinero para su planeta o para que su raza no muera de hambre. 2. Hit necesita ganar el cubo porque está buscando a alguien. Con esta teoría me hace pensar que está buscando a alguien y dar a cabo su supuesto trabajo como asesino. Puede que esté buscando a un familiar de un villano haya secuestrado o que esté buscando a un enemigo. Y número 3. Quiere la nave para viajar entre los 12 universos. ¿Quién quiere la nave para viajar entre los universos? Esto para realizar algunas de los números anteriores, o tal vez para hacerse el ser más poderoso de los 12 universos. Sin embargo, Hit parece estar tramando algo más. Sería muy básico que su ambición esté solamente compuesta por un simple tesoro con cofres de oro. Quizás él quiera apoderarse de las super esferas del dragón, o como ya dijimos, sigue las órdenes de otro personaje. Pelean no por el dinero, sino por el cubo para transportarse entre universos. ¿Qué querrán hacer con él? ¿Medirse con personas de los múltiples universos? ¿Ir por algún objeto a cada universo? ¿O cazar a los dioses de la destrucción? Seguramente pronto lo sabremos. Especulando que este buscaría adueñarse del cubo para poder viajar por los 12 universos, y desafiar a los dioses destructores pertenecientes a cada uno. En el mismo capítulo 35, igual se nos revela indirectamente que Monaka todo este tiempo ha sido un fraude, pues este se habría desmayado de shock tras ver el primer Kamehameha lanzado por Goku. A pesar de esto, los fanáticos aún tenían la esperanza de poder ver una poderosa transformación para aquel de erectos pezones. Pues ahora se decía que la transformación de Monaka podría funcionar de una forma similar a la que lo hace el personaje de Hulk en los cómics y películas de Marvel. Entonces notemos que Monaka es un ser débil por naturaleza, pero revela grandes poderes cuando la situación lo amerite. Esto podría ser cierto, ya que Monaka y su planeta aún existen. ¿O cómo se puede explicar que Bills sea amigo del gran puntero y haya perdonado su planeta? Estaría Monaka y Hit en el reino. Se darían un cruce de miradas y empezaría la batalla. Pero que la gente lo asombraría porque Monaka está al mismo nivel que Hit. Bueno, en ese momento creo yo que Hit empezaría a atacar con más rudeza y dando más velocidad en sus golpes, a lo que mandaría a volar a Monaka. Champa se reiría y daría la batalla por ganada para Hit. Bueno, en ese momento creo yo que Monaka se va a enfurecer y va a mandar a volar a Hit y lo derrotará. Siendo que el Monaka que hemos visto hasta ahora sería un debilucho, pero al enojarse lo suficiente, tomaría la forma de un guerrero legendario capaz de competir con los mismos dioses. Una teoría algo diferente surgiría al menos desde el 25 de marzo. Esta, decía que la asistente sabrosona de Champa, Vados, sería en realidad la villana encubierta de la serie, y que ésta habría manipulado todos los eventos hasta este punto de la serie para poder afanarse las superesferas del dragón para ella misma. Con el capítulo 34 de Dragon Ball Super, la comunidad de fans ha quedado un poco dudosa con respecto a las intenciones de la hermosa mujer al cumplir las órdenes de Champa a su conveniencia. ¿Acaso Vados tiene intereses ocultos y en lugar de estar apoyando a su pupilo a conseguir la tierra del universo 7, está interesada solo en proteger las superesferas, las cuales son su real ambición? Sin duda su actitud parece demostrar eso. ¿Será posible que Vados esté planeando utilizar el deseo para ejecutar un plan oscuro? Todo parece indicar que Champa está siendo manipulado por su maestra para reunir las órdenes. Quizá una pista de ello es que la bella mujer hizo caso literal a lo que le dijo el dios destructor hizo una búsqueda inescrupulosa de los luchadores, trayéndose consigo a Frost y a Hit, quien se resume es un asesino. Siendo la supuesta evidencia de esto, el diálogo que tiene en el capítulo 34 tras revelarse la hipocresía de Frost, afirmando que no le había dado importancia a la afiliación moral de los peleadores al reclutarlos para el torneo. Incluso se decía que Hit sería el aprendiz, o mano derecha de Vados, quien estaba al tanto de su plan todo este tiempo. Es que Hit es un asistente de Vados, tanto como Whis del universo 7 puede entrenar con un Vegeta. ¿Por qué no Vados? Vados de repente, Hit sea más fuerte que incluso que los dioses Champa y Bills. Curioso que una teoría sumamente parecida se volvería extremadamente popular un año después. El 27 de marzo saldría el capítulo 36 del anime, mostrándonos el enfrentamiento entre Vegeta y Mageta. En el avance del capítulo 37, se mostraba parte del enfrentamiento entre el Femboy y el Princeso, dejándonos ver que Kiabe lograría alcanzar la transformación del Super Saiyajin, y que Vegeta utilizaría la fase Dios Azul en el combate. Debido a los títulos filtrados, aún se creía que de alguna forma, Kiabe sería el que se llevaría la victoria en su combate contra Vegeta.
Debido a esto, se empezó a decir que, al Vegeta utilizar la transformación del Super Saiyajin Dios Super Saiyajin, este ahora técnicamente se habría convertido en un dios, y de acuerdo a las reglas del torneo, los dioses tenían prohibido el participar en los combates. Por lo que Champa tomaría esa oportunidad para descalificar al Príncipe Saiyajin, y así darle la victoria a Kiabe. Vegeta no poder aguantar tan fácilmente contra Cave estando ya tan agotado, no le queda otra opción que terminar con todo rápido, transformándose en el Super Saiyajin Dios Azul. Pero al hacer esto y estar a punto de derrotar a Cave, Champa interrumpe al darse cuenta de que Vegeta es un dios en esa transformación, por lo que Vegeta será descalificado. Y con esto el ganador sería Cave, el cual tendría que pelear a continuación con Monaka o Goku. Pero de esto ser verdad significaría que Goku no podrá usar tampoco dicha transformación, ni contra Cave o contra Kid, por lo que se verá bastante limitado. Una teoría algo rebuscada, pero con una justificación mucho más coherente comparándola con otro rumor sobre la victoria de Kiabe. Este, decía que Kiabe, después de poder alcanzar la transformación del Super Saiyajin de cabello dorado, incrementaría tanto su poder, llevándolo a desbloquear incluso una nueva y mucho más poderosa forma Saiyajin. Vegeta empieza a pelear humillando de nuevo a Kiabe, el cual adopta una nueva transformación nunca antes vista, ya que él desarrolló a la perfección su poder base. Es natural que su transformación Saiyajin sea más fuerte que la de Goku y Vegeta, y por esa razón tenga una diferencia de poderes muy notorias, y termine por sacar a Vegeta fuera de la plataforma, peleando con todas sus fuerzas, las cuales serían más fuertes que las de Vegeta. Vegeta, para hacer la pelea más interesante, ayude a Kiabe a alcanzar la transformación de Super Saiyajin y Kiabe la perfeccione tanto que llegue a superar el poder del Super Saiyajin Dios Azul. La tercera teoría es que Kiabe tenga una transformación diferente a la de los Super Saiyajin, ya que, como se ve en el avance del capítulo 37, cuando Kiabe ya está transformado en Super Saiyajin, tal vez gracias a la primera o segunda teoría, pero en el momento que Vegeta se transforma en Super Saiyajin Dios Azul, se ve en los ojos de Kiabe una gran aura dorada que se desprende de sus ojos, augurando una nueva transformación muy diferente a la de los Super Saiyajin. Vegeta pelea contra Kiabe, ambos en modo de Super Saiyajin, y al estar empate, Vegeta primero se transforma en Super Saiyajin Dios Azul, pero al parecer, Kiabe tiene otra transformación, que tal vez sea más fuerte que el mismo Dios Super Saiyajin. De esta forma, Kiabe lograría derrotar a Vegeta. De una u otra forma, el Femboy tendría que superar al Saiyajin orgulloso fuese como fuese. El mismo 27 de marzo, el usuario Dicasty en DeviantArt compartiría esta ilustración del próximo combate entre guerreros Saiyajin. El 1 de abril, como broma por el Día de los Inocentes, la página francesa dbz.com compartiría el supuesto título y sinopsis del próximo capítulo número 38. Episodio 38, Más allá de los límites. El Super Saiyajin Dios del Universo 6. Tras transformarse en Super Saiyajin, Kiabe descubre que Yako es su verdadero padre. Embargado por la emoción, se transforma en un Super Saiyajin Dios. Al percibir toda esta energía, Broly emerge del cuerpo de Vegeta, que en realidad era solo un contenedor para contener al legendario Super Saiyajin. Champa aprovecha la distracción para revelarle su plan a Vados. Quiere encontrar las super esferas del dragón para repetir el episodio 5. Lo más relevante de esto, es que tal parece que esta imagen de Broly dentro de Vegeta tiene su origen en esta publicación hecha de forma de broma. El 3 de abril, se estrenaría el capítulo número 37, mostrándonos al príncipe Saiyajin mostrarle al guerrero del universo 6 lo que significa ser un miembro de la raza guerrera por excelencia. En el avance del capítulo 38, vemos un vistazo al enfrentamiento entre el esposo de Bulma, y el cabeza de pito. Ese mismo día, volvería Salva Makoto con una ilustración de la hiperpapeada que le espera al príncipe azul. Igual al menos desde este mismo día, se filtraron los verdaderos nombres de los próximos capítulos de la serie, en los cuales se nos revela que Goku utilizaría una técnica especial para su combate contra el asesino. Esto llevó, como no, a que los fanáticos especularan el anticipado regreso de Bellito o Gogeta en la ronda final del torneo, diciendo que Goku intervendría en el combate del princeso, proponiéndole a los dioses la posibilidad de usar la técnica de la fusión contra el misterioso Hit. Más seguro es que Vegeta quede inconsciente peleando, o Hit haga un ataque que esté a punto de dañar gravemente a Vegeta, y Goku intervenga antes de que esto ocurra, lo cual provocaría que Vegeta perdiese, pero daría una sensación de impacto al espectador, con Vegeta posiblemente insultando a Goku diciéndole que nadie le pidió su ayuda. Bueno, todo comenzaría con la desconformante paliza que le daría el legendario Hit a Vegeta, e incluso como lo visto en el avance, lo haría con la transformación del Super Saiyajin Dios Azul. No obstante, Goku pediría una opción a Bills para que lo platicara con Champa. La opción de Goku al señor destructor Bills sería que lo dejara fusionar con Vegeta, pues de lo contrario él mismo sería matado en la batalla. Por lo antes dicho, Bills aceptaría la oferta de Goku e iría a platicarla con su hermano gemelo Champa. Champa muy confiado aceptaría la oferta de la fusión, teniendo presente en el torneo a los dioses de la creación y con una posible fusión, ya que el supremo Kaiosama joven se había separado, lo cual dio la posibilidad de una nueva fusión. Goku se los pediría y también tendría en mente que se separarían con un deseo a Shenlong. Mi conclusión, aunque suene muy fanboy, sería que Whis le diría a Bills que Hit sería un ser formado por la fusión de los sujetos, así que Bills diría que es trampa, y Champa se confiaría dejando fusionar a Goku y Vegeta y sería su peor error. Desde que se había revelado la separación de Kibitosin al inicio del torneo en
el capítulo 7 del manga, muchos especularon el posible regreso de la fusión Potara en algún punto de la serie, pero fue hasta ahora que se les dio motivo por el cual especular que dicho regreso se daría en la final del torneo entre universos. Como todos ya saben, ese regreso no se daría sino hasta el próximo arco argumental de la serie. El 4 de abril, saldría a la venta el primer volumen recopilatorio del manga de Super, el cual incluía los primeros 9 capítulos del mismo, junto con 2 cómics extra. Para celebrar el lanzamiento del primer volumen recopilatorio, se le realizó una entrevista en conjunto al mismo maestro Toriyama junto con Toyotaro. Toyotaro, ¿tienes alguna pregunta acerca del manga para el maestro Toriyama? Mi pregunta es tan trivial que es un poco vergonzoso, pero ¿por qué el Super Saiyajin Blue tiene el cabello azul? En la batalla de los dioses era rojo, así que decidí que para la resurrección de Freezer debería serlo azul. Eso es todo. Bueno, de hecho había pensado en tenerlo de blanco, pero entonces el color chocaría con el próximo enemigo, así que pensé que podría salvarlo para otra ocasión. Tengo el presentimiento de que acabo de escuchar algo increíble. ¿Podrían hablar un poco sobre hacia dónde se dirigirá la trama en el futuro? He leído la trama para la nueva historia, y estoy contento de que un personaje relacionado al futuro vaya a estar involucrado. Soy un gran fan. Es un personaje muy popular. Espero que los niños vayan a estar felices. Hasta ahora Dragon Ball Super ha seguido la trama del maestro Toriyama, pero creo que podría ser interesante el ver a Toyotaro más involucrado en el proceso de escritura de aquí en adelante. Buena idea, apuesto a que será más interesante el incluir las ideas originales de Toyotaro. Eso es mucha presión, pero creo que será genial el ayudar a que Dragon Ball alcance su capítulo final algún día. Oh, eso es genial. La gente dirá, wow, Toriyama lo planeó todo desde el inicio, y me hará ver realmente genial. Es dentro de esta entrevista, que se nos darían los primeros indicios a lo que sería el siguiente arco argumental de la serie, el arco de Evil Goku. De Goku Black. Tiseando el regreso de un personaje proveniente del futuro, así como una próxima transformación para Goku con el cabello de color blanco. Pero lo que verdaderamente le dio de comer por años a un chingo de canales de teorías sobre Dragon Ball, fue la aparente confirmación de la llegada de un nuevo enemigo, portando el cabello de color blanco. Siendo especulado, que este nuevo adversario, sí o sí, sería aquel rumorado enemigo que terminaría interrumpiendo el torneo entre los universos 6 y 7, que daría paso directo a la próxima saga de la serie. Algo que, por sí solo, suena algo rebuscado, pero no completamente descabellado, ¿verdad? Sería una excelente oportunidad para poder introducir uno, o varios personajes nuevos, que servirían para seguir expandiendo el inmenso mundo del Dragon World. Seguramente los fanáticos basaban sus teorías en esa interesante premisa. ¿Cierto? Pues, en un afán de mostrarle al mundo qué tan autista realmente es la comunidad de Dragon Ball, la primera gran teoría creada y popularizada por los fanáticos sobre la verdadera identidad de este nuevo enemigo, sería nada más, y nada menos que Bardock. Por milésima puta vez. Pero de entre todos estos hubo unos que resaltaron bastante de los demás, en los cuales se mostraban a Vegeta Super Saiyajin Dios Azul y a Goku y Bardock en una especie de Super Saiyajin blanco. Estos pudieron ser un super spoiler, o quizá un error accidental, que filtró las intenciones de Toriyama para hacer Super Saiyajin Dios en esta película, el cual iba a tener el cabello blanco. Ojo, Akira Toriyama ya nos estaría dando una pista de quién podría ser el próximo enemigo. Esto descartaría la idea de algunos de que Hit podría serlo. Lo que nos hace pensar acaso el enemigo sería el mismo Bardock. Les recordamos que hace tiempo salieron unas pequeñas figuras de Dragon Ball Super, donde aparecía el padre de Kakaroto, este portaba el cabello de color blanco. Sin duda con esto que ha dicho Akira, y combinándolo con esta pequeña figura que ya se había revelado desde hace tiempo, la respuesta sería, sí, Bardock estaría en Dragon Ball Super, pero sería el enemigo de su propio hijo. Bardock el nuevo enemigo de Dragon Ball Super. ¿Por qué digo esto? Porque si se acuerdan, hace algunos meses aparecieron unos llaveros de Dragon Ball Super donde aparece Evil Bardock con el pelo blanco. Y esto deduce que tal vez el próximo villano sea Evil Bardock, porque en los llaveros aparecía de cabello medio blanco. Hace tiempo salieron unas pequeñas figuras de Dragon Ball Super, donde aparecía el padre de Kakaroto, este portaba el cabello de color blanco. Sin duda con esto que ha dicho Akira, y combinándolo con esta pequeña figura que ya se había revelado desde hace tiempo, la respuesta sería, sí, Bardock estaría en Dragon Ball Super, pero sería el enemigo de su propio hijo. Finalmente, después de 18 putos años, finalmente veíamos el regreso de una de las franquicias más populares y amadas internacionalmente, que realmente no necesitaba una continuación tras la satisfactoria conclusión del manga original en 1995. Pero debido a pedido de los fanáticos. No, a la demanda de los fanáticos, el maestro Toriyama decidía finalmente cumplir con nuestro capricho cuando estaba en todo su derecho de dejar la obra tal y como se quedó. Él decidió poder darnos una continuación de su obra más popular, simplemente porque quería complacer los gritos de sus fanáticos.
Después de casi 20 años, el maestro nos presentaba con una continuación que buscaba expandir el mundo, lore, e historia de su obra original, explorando en su mayoría conceptos y personajes completamente nuevos. Los dioses de la destrucción, los ángeles guardianes, los 12 universos. Todo esto, para que los mismos fans que querían una continuación de las aventuras de Goku, se pongan a pedir una y otra puta vez, el regreso de un personaje que solamente apareció en un puto panel del manga original, y que el mismo autor aclaró que no tenía ningún deseo de traer de regreso, porque no aportaría nada nuevo o relevante para la historia. Primero, que sería resucitado para la película. Luego, que sería parte del universo 6. Que había viajado entre universos en su ova no canónica. Que ahora era el que aparecía en el manga con el Rey Vegeta porque que su pelo se parecía mucho. Y ahora, que regresaría con una puta transformación blanca todopoderosa sin sentido, para desafiar a los mismos putos dioses de la destrucción, y por qué no, a los mismos ángeles. Y todo porque, por una puta figurita promocional que nunca significó nada. Aparte de no saber leer, ahora resulta que los putos fanboys eran daltónicos. Afirmando una y otra puta vez, que el pelo de la pinche pendeja figurita era de color blanco, no más porque sí, porque a la de putas a huevo querían ver de regreso a un personaje que ya no aporta absolutamente nada a la historia. Ay, pero es que Bardock es genial, Bardock es el legendario Super Saiyajin, Bardock esto, Bardock lo otro. ¿Quién es usted? Bien, yo soy Calamardo. ¿Qué clase de necio cree usted que soy? Él es Calamardo, usted es Calamardo, yo soy Calamardo. ¿Hay algún otro Calamardo que deba conocer? Miau. Yo me voy de aquí. Ni siquiera es que me desagrade el personaje, las veces que ha sido utilizado en la historia principal han sido manejadas de una muy buena manera. Pero harta la madre que con cada nuevo anuncio, cada nueva historia, cada nueva noticia estos fanboys están chingue y chingue con lo mismo, por los últimos 11, putos, años. Seguramente algunos de ustedes estarán pensando algo como esto. Bueno, sí estaba muy pendeja la teoría, pero no creo que puedan inventarse algo más subnormal que eso. Sí, la respuesta es que sí. La muy brillante alternativa que se inventaron para la identidad de aquel enemigo de cabello blanco, era Zaiko. No, no estoy bromeando. La gente realmente pensaba de manera no irónica que el siguiente villano de Dragon Ball Super, iba a ser Zaiko de Dragon Ball AF. Así es, Toyotaro fue el creador de este manga, por lo que podemos imaginar algo como lo siguiente. En Dragon Ball F vimos muchos nuevos personajes y diseños que estamos viendo últimamente, pero el villano principal en esta saga que fue creada por Toyotaro llamada Saikor, tiene el cabello blanco. Entonces Saikor podría aparecer en Dragon Ball Super por decisiones mutuas de Toriyama y Toyotaro. Yo a entender de que habría un nuevo enemigo con el pelo blanco o la piel blanca, entonces muchas personas dieron su punto de vista o sus teorías, las cuales eran que Demigra sería el próximo enemigo o unos dijeron que el próximo enemigo sería Saikor de Dragon Ball F. Tomando como evidencia la misma entrevista de Toriyama y Toyotaro, donde el maestro menciona que le parecía buena idea el que Toyotaro aportase más ideas originales de su parte para la historia de la serie. Y ya por eso, decían que, en vez de pensar en un concepto original, Toyotaro simplemente reciclaría el personaje de su fan manga de AF. Un personaje, que ni siquiera es creación original de Toyotaro en primer lugar. Si quieren saber más sobre los orígenes de Zaiko, les recomiendo altamente estos videos de Dimensión AF y Uncosin, los cuales hicieron un excelente trabajo de investigación, que habla más a profundidad sobre el tema. Los fanáticos con más neuronas y comprensión lectora, llegaron a especular que este nuevo villano de cabello blanco, podría ser Mira, algo que, comparándolo con las otras teorías, parecía mucho más factible. También cabe mencionar, que este fanart del Bardock con cabello blanco que se usaba para ilustrar esta mongólica teoría, es realmente un recoloreo de este fanart de Bardock en Super Saiyajin 3, creado por el usuario Blood Splash, y subido a su página de DeviantArt el 30 de junio de 2015. El 5 de abril, el usuario Dicasti nos compartiría esta ilustración del asesino cabeza de pito. El 6 de abril, Rafael Kion, antes conocido como Menkion, subiría esta ilustración del dios todopoderoso Yamcha papeándose al asesino del universo 6. Ese mismo día, Dicasti nos compartiría este fanart del enfrentamiento entre el príncipe Saiyajin y Hit. También ese mismo día, se revelarían los títulos y sinopsis de los capítulos 38 al 40 del anime.
Lo relevante aquí, es que en la sinopsis del capítulo 40, se menciona que un sujeto misterioso aparecería frente a todos tras finalizar el torneo, lo que pareciera confirmar aquella teoría que se andaba sonando desde el inicio de la saga en octubre de 2015. Champa, al ver que sus guerreros han perdido, y al darse cuenta que ha perdido el torneo, en un momento de ira decide destruirlos. Sin embargo, un guerrero misterioso hace su aparición en medio del torneo. ¿Será acaso este guerrero el nuevo enemigo que hará temblar los 12 universos? ¿O será el guerrero de cabello blanco que reveló Akira Toriyama en unas entrevistas hace unas semanas? Yari y sus demás compañeros están muertos de miedo por las represalias de Champa. Sin embargo, pasa lo inexplicable cuando alguien inesperadamente hace su aparición en el ring. ¿De quién se tratará y qué querrá? Pero en particular, para los fans, estas son la lista de los personajes más probables que podrían aparecer como el nuevo enemigo de Dragon Ball Super. En el caso de los ya conocidos, Towa y Mira, estos dos personajes fueron creados por Akira Toriyama hace mucho, y para la historia que tienen en Dragon Ball Xenoverse tendría un poco más de sentido verlo regresar a la serie, aunque es demasiado complicado mezclar ambas historias. Psycho de Dragon Ball AF, nuevamente tomando en cuenta lo dicho en la entrevista sobre el cabello blanco, y además la opinión del entrevistador, y Toriyama con respecto a que Toyotaro podría meter sus propias ideas a la serie, podría dejar la opción para que Toyotaro, quien es el creador de Dragon Ball AF, que posteriormente se adaptó para Dragon Ball AF, meta al villano principal de dicha serie. También, en los títulos y sinopsis revelados de los capítulos, se spoileaba completamente la aparición del Kaioken de Goku en el episodio 39. El 7 de abril, Geekasty compartiría esta ilustración del anticipado combate entre Goku y Hit. Al menos desde el 11 de abril, rondaría por la web esta imagen promocional de Dragon Ball Heroes, en donde vemos a los integrantes del universo 6, y más importante, podemos observar un enfrentamiento entre Goku y el muy especulado Mira. Debido a esta imagen, muchos tomaban por confirmada la aparición de este guerrero en el capítulo 40 de la serie, siendo este aquel enemigo de cabello blanco que había mencionado Toriyama. No hace mucho la revista Psycho Jump publicó imágenes que hacen referencia a la trama de Dragon Ball Super y Héroes. En ellas podemos ver a los integrantes del grupo de Champa, también a Goku y a Mira. Curiosamente, estos dos últimos tienen un enfrentamiento en el que Goku logra darle una patada. ¿Realmente Mira será el nuevo villano? Pero al parecer ha salido una nueva imagen que se ve Goku dándole una patada a Mira y eso me puso a pensar que yo creo que es él, ya que salió una imagen, ojalá que se lo verdad. Pero, como había dicho, esta no es nada más que una imagen promocional para Dragon Ball Heroes, específicamente de la God Mission 8, en la cual aparecen los personajes del torneo de Champa. El 17 de abril, saldría el episodio número 39 de Super, en el que vimos el triunfal regreso de una de las técnicas más infravaloradas del guerrero Saiyajin criado en la Tierra, el Kaioken. También, es curiosamente el único capítulo en el que se usa la canción del opening como fondo de un combate en Dragon Ball. Ese mismo día, Salva Makoto nos compartiría este gran fanart de Goku utilizando el Kaioken. El 18 de abril, el usuario Ramonfer subiría este fanart, imaginando a Goku utilizando el Kaioken con la fase 3 del Super Saiyajin azul. Ese mismo día, se revelaría una sinopsis más completa para el muy especulado capítulo 40 de la serie. En esta, se menciona que habría la posibilidad de que las reglas del combate serían modificadas, para que así Hit pueda utilizar sus técnicas más poderosas y mortales, cambiando el encuentro ahora a un duelo hasta la muerte. Y en base a este posible cambio, se empezó a decir que entonces Goku iba a ser asesinado por Hit. Como Hit es un asesino, no puede usar su verdadera fuerza. Siente el impulso de matar, pero debe contenerse ya que las reglas lo prohíben. Entonces Goku hace una nueva propuesta. Una nueva batalla comienza. La lucha será a muerte. Goku acepta que esté permitido matar. Quiere ver los límites de la fuerza de Hit. Se muestra a Goku retando a Hit para que le muestre sus técnicas de asesinato. Posteriormente se muestra a un Goku fuera de sí, cayendo hacia la plataforma, además de ver a Bills molesto y a Champa con un aura de rabia. De este avance circula la teoría de que Hit le cumplió el deseo a Goku y no solo le mostró sus técnicas de asesino, sino que también lo mató. Por ello Bills se muestra completamente molesto y Champa sin duda querrá eliminar a sus guerreros, ya que al matar a Goku, Hit queda descalificado y con ello pierde el torneo. El 23 de abril, se revelaba el primer vistazo al rey de todo, Zenosama, y uno de sus guardaespaldas, spoileando completamente su aparición en el capítulo 40. Algo curioso, es que al inicio se creía que el diseño del guardián sería realmente el de Zeno, y viceversa XD. El 24 de abril, finalmente se estrenaría el tan teorizado capítulo 40, en el que no se reveló Hit ni Vados, tampoco aparecieron Towa o Mira, ni Demigra, ni Bardock, y mucho menos Psycho, y tampoco se reveló la verdadera transformación del poderoso Monaka. En su lugar, éramos introducidos formalmente al rey de todos los universos, Tetasama. Y se nos daban indicios de la muy próxima saga del Torneo del Poder, al Zeno decir que le encantaría realizar un torneo en donde participen los 12 universos. Que bueno, eso tampoco pasó cuando llegó el Torneo de la Fuerza XD. El 27 de abril, Geekasty subiría al menos unos de los primeros fanarts del Rey de Todo. El 1 de mayo, saldría el capítulo número 41, siendo el capítulo final referente al torneo entre el universo 6 y el universo 7.
En este se revelaba finalmente que el planeta sin nombre era en realidad la séptima superesfera del dragón faltante, y Bills pide como deseo que se restaure el planeta Tierra del Universo 6. Tras la restauración de la Tierra del Universo 6, no faltaron aquellos que empezaron a decir, que entonces en esa Tierra es donde ocurren los acontecimientos de la serie de Dragon Ball GT, no más porque sí XD. Pide la reconstrucción del planeta Tierra del Universo 6 y que esta tuviera la misma cultura que la del Universo 7 para que Champa y Babus pudiera comer también la deliciosa comida de los humanos. Con estas palabras, muchos fans imaginaron que al ser una copia de la Tierra del Universo 7 podría haber en dicho planeta los mismos personajes que conocemos en el Universo 7. La diferencia de esta Tierra sería que no existió la llegada de Bills, el dios de la destrucción, por lo tanto no hubo Super Saiyan Dios y los eventos siguieron comúnmente hasta el final de Dragon Ball Z. Entonces, según muchos fans, en esta Tierra sucederían los eventos de Dragon Ball GT, la aparición de Super Saiyan 4 y la búsqueda de las esferas negras, los dragones oscuros, Super 17 y ese final que nos hace llorar como niños cada vez que lo vemos. El 9 de mayo, sería revelado cuál sería el gran próximo arco argumental para la serie después del torneo entre universos. La saga de Goku Black, donde veríamos el anticipado regreso del guerrero del futuro, Trunks. Para finalizar, sería hasta el 21 de junio que saldría el capítulo 13 del manga, en el cual se daría la conclusión de este arco por ese medio, y donde se vería lo que a mi parecer, es la primera gran diferencia entre las versiones del manga y anime de Super. Siendo esta, cuando Goku utiliza la transformación del Super Saiyajin Dios en su batalla contra Hit, en vez del Kaioken azul visto con anterioridad en el anime, dando a entender que de ahora en adelante, el manga y el anime de Super seguirían caminos ligeramente diferentes uno del otro, al contar la misma historia por ambos medios. Algo que seguiría hasta la finalización del anime de Super en 2018. Tal como les dije al inicio, esta me parece al menos una de las eras más autistas y conspiranoicas en la historia de la comunidad de Dragon Ball, pero supongo que esa reputación tuvo que salir de alguna parte. Y esta reputación seguiría fortaleciéndose con el resto de sagas y proyectos de la serie. El torneo de Champa, aunque no sea la saga favorita de muchos, creo que hace un gran trabajo en expandir y crecer el inmenso universo, o mejor dicho, multiverso de la obra de Akira Toriyama, introduciéndonos a personajes bastante interesantes como Hit, Kiabe, y Frost, que aunque hubiera sido genial el poder pasar más tiempo con estos para conocerlos, son lo suficientemente memorables que aún son recordados hasta el día de hoy. ¿Pudo esta saga ser manejada de otra manera? Absolutamente, pero para nada la consideraría un mal capítulo en la vasta historia de Dragon Ball. Si alguno de ustedes vio este arco semana a semana cuando salía originalmente, díganme, ¿se acuerdan de algún otro rumor que se me olvidó incluir en el video? ¿O acaso llegaron a creer alguna de las especulaciones que rondaban en esa época? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. También, déjenme saber qué rumores o fumadas recuerdan haber visto para la saga de Trunks del futuro y Goku Black, saga que exploraremos en un próximo video. Les agradezco de corazón el gran apoyo que le han dado a esta serie de videos en los últimos meses, y el apoyo en general que me han dado a lo largo de este año. El 2025 ha sido un gran año para el canal, pero les prometo que el 2026 será aún mejor. Si les gustó el video regálenme su like, y consideren suscribirse, pues me motiva mucho para seguir haciendo videos para ustedes. Si desean apoyarme de otra manera, está disponible la opción de donativo a través de las supergracias, cualquier tipo de monto es de gran ayuda, y el nombre de cualquiera que decida dejar su donación aparecerá al final de los videos como forma de agradecimiento. Pueden seguirme en mis otras redes sociales, los links como siempre se encuentran en la descripción. Y bueno, eso ha sido todo. Les ha hablado Zandar, y nos vemos el próximo año.